Bueno, pues yo creo que más o menos estamos preparados, son -20 pasadas y vamos a comenzar la sesión em, dando la bienvenida a nuestro invitado en este final del seminario del proyecto de investigación narrativa mediales, NARTRANS 2, en colaboración o en conexión con el máster en Nuevos Medios Interactivos y Periodismo Multimedia. En esta sesión hablo para todos, que vamos a hacer con Pablo Lara Toledo. En esta sesión nos reunimos los investigadores que formamos parte del proyecto NARTRANS 2, del que la mayoría de los estudiantes son conocedores, estudiantes del máster en Nuevos Medios Interactivos y Periodismo Multimedia, y estudiantes del grado en Comunicación Audiovisual de la Facultad de Comunicación. Hemos querido aprovechar la telepresencia de Pablo Lara, al igual que ya hicimos hace 2 años, abriendo la actividad a los alumnos de la facultad y específicamente a los del máster y el grado en Comunicación Audiovisual. Estamos muy contentos de contar con Pablo, que es un viejo colaborador del proyecto. En uno de nuestros primeros congresos, o uno de nuestros primeros seminarios, él ya estuvo presente. Si la memoria no me engaña, estamos hablando de 2015, ni más ni menos, Ya ves. y Vale. fue después de la primera temporada del Ministerio del Tiempo, si no recuerdo mal. Sí, 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 sí. Y junto con Agustín estuvisteis con nosotros para presentarnos. Había salido también Víctor Ross, es decir, Sí. para presentarnos y compartir con nosotros vuestras experiencias Ujú. en vuestro caso, de creadores de personajes más allá de la serie, Sí, las expansiones de los personajes. De 2015 a 2020 ha llovido mucho, parece poco en la vida de los medios de comunicación, ya. pero Pablo se ríe como diciendo, ya ves, ¿no? Cito literalmente. Pero tal cual. Eh, Pablo, sabéis que es guionista, y con el tiempo y la experiencia del Ministerio y de la serie de Radio Televisión Española, productor transmedia, ¿no? Diseñador de narrativas transmediales. Su trabajo más conocido es el que le ha llevado a trabajar expansiones transmediales de la serie del Ministerio del Tiempo, ¿no? Con Javier Olivares. Él ha acabado convirtiéndose en una persona, bueno, que diseña, que guioniza, que expande, que va buscando en nuevos medios el desarrollo de la historia, y que en su origen pues estuvo también responsabilizado de generar esa comunidad que ha sido una de las claves del éxito del Ministerio del Tiempo, ¿no? Seguramente algo iremos a hablar hoy. Sí. Pero bueno, no solo es el proyecto importante que ha hecho Pablo, también en Place, en la plataforma de televisión española, fue el responsable también de la arquitectura transmedial de Y si fueras tú, Si fueras tú, sin equipo. si fueras tú, una serie eh, claramente interactiva, en Sí, donde prácticamente en tiempo real se tomaban, ¿no?, las decisiones de guionización y de filmación incluso sí. con los actores en función de la interacción en redes sociales con los espectadores. Estos han sido dos de los proyectos. Puede que hoy nos hable de algunas cosas más. Él trabaja ahora en MediaPro, dentro del el departamento creativo de MediaPro, es decir, en esos 5 años se ha producido ese salto. En fin, lo dejo ahí. Pablo, encantado de que estés con nosotros. Recuerdo y perdona la apostilla a nuestros estudiantes que se están incorporando Sin con, problema. con nicknames que se identifiquen en el chat, por favor. Sois estudiantes de qué título, de qué curso y vuestro nombre. La sesión se está grabando. Siguiendo el protocolo de la Universidad de Granada y de la Ley de Protección de Datos, solamente los gestores de la sesión pueden grabar o capturar fragmentos de la sesión con, en este caso, propósitos meramente académicos. Así que encantado, muchas gracias de tenerte con nosotros. La palabra es tuya y, como decíamos, el formato es abierto para cuando Pablo nos lo pida, pues interactuar con él, preguntar, plantear lo que queráis. ¿Vale? Gracias. Bueno, gracias, Domingo, y la verdad es que
me mola mucho estar aquí. O sea, me hubiese gustado haber ido. Recuerdo que estaba previsto ir físicamente. No era, la verdad fue curioso porque se tuvo que postergar porque estaba justo metido en el arranque y en todo lo que es el Ministerio del Tiempo, que eso me aísla del mundo y no pude ir, lo postergamos y cuando íbamos a ir saltó todo esto y demás, ¿no? A mí sí que es verdad que me gusta, al final, aparte de creador de contenido interactivo, creador de arquitectura narrativa transmedia, al final soy guionista. Al final lo llevo dentro, ¿no? Es verdad que en 5 años, claro, lo ha dicho Domingo y así como, wow, 5 años, ¿no? En 5 años, al final he pasado de hacer comunidad con el ministerio a escribir capítulos de la serie, en fin, o sea que al final ya conoces el producto y actualmente en mi trabajo, más allá de crear narrativas transmedia y de crear productos para, para el público más joven o para la audiencia más joven, al final no deja de ser contar historias, ¿no? Al final estoy escribiendo guiones y estoy escribiendo proyectos y demás, ¿no? Pero sí que es verdad que en el tema de la narrativa transmedia, al final para mí siempre hay una serie de reflexiones que siempre tengo antes de abordar un proyecto, ¿no? O abordar cualquier cosa. Y al final son dos preguntas muy simples, pero muy difíciles también de responder a veces, ¿no? Es como, ¿por qué hacemos las cosas y para qué hacemos las cosas, ¿no? Al final, con el tema de la narrativa transmedia, a mí hay cierto rechine, o sea, no lo quiero decir en plan, o sea, no quiero que suene mal, pero a veces tengo la sensación de que todo se convierte o todo se termina convirtiendo, o gran parte de las cosas que se hacen se terminan convirtiendo en simples titulares de marketing y me gustaría saber el valor, ¿no? O sea, al final siempre me pregunto es cuál es el valor de las cosas que hacemos, no el valor de las cosas que aportamos, porque creo que al final como creadores de contenido necesitamos y tenemos la obligación de generar un valor para el público, ¿no? Entonces, bueno, explicando un poco esto, ¿no? Yo creo que al final la narrativa transmedia, a mí me gusta mucho esto desde de Robert Platten y me pareció muy interesante, lo vi hace mucho tiempo y me sigue pareciendo para reflexionar sobre él. Es decir, al final la narrativa transmedia no deja de ser el resultado de una evolución como consumidores. O sea, es solo eso. Es decir, como consumidores ya estamos acostumbrados por el ecosistema tecnológico, el ecosistema de vida, el ecosistema de forma en la que nos relacionamos con las cosas y con la gente. Al final estamos acostumbrados ya a consumir de otra manera. No consumimos todo por separado, sino que es un todo. Al final estamos tan bombardeados de contenido y hay tantas cosas que una de las formas para destacar, una de las formas para generar el valor y para adaptarse al ecosistema y quizá para llamar la atención en una época donde la atención del espectador es tan volátil, la narrativa transmedia es una herramienta importante, pero sobre todo por eso, ¿no? Yo creo que al final también me gustaría, si alguno no está de acuerdo o me quiere rebatir, que lo haga sin ningún tipo de problemas, es un resultado natural de cómo somos, cómo consumimos actualmente y en el contexto en el que nos encontramos a nivel de productos culturales, ¿no? Y claro, antiguamente yo lo veo, ¿no? Y digo, es que es así, ¿no? Al final todo antes era muy delimitado, había una película, había un juego, había un libro y llega un momento, ¿no? En el que todo se hibrida, ¿no? Desde esos primeros proyectos y a mí siempre lo digo, ¿no? Star Wars para mí es como el paradigma absoluto de lo que me gustaría que fuese algo, ¿no? Es como cómo conseguir que un sable láser y el sonido de un sable láser sea un elemento cultural, ¿no? Al final ya vivimos en un mundo en el que todo está unido, en el que estamos acostumbrados a, si una historia nos gusta en un formato y esos personajes nos llaman la atención, queremos saber más de ellos en otro tipo de sitios y este es el tipo de narrativa, ¿no? Y el tipo de forma en la que es el paso, ¿no? Para llegar hasta ahí, ¿no? Y luego hay una cosa importante, vale, ¿qué es esto? ¿No? Es como cuando Domingo me lo dijo, me dijo que quería hablar un poco de la perspectiva lúdica de todo este tipo de narrativa. A mí hay un libro que he revisado muchísimas veces y que hay un vídeo que se llama Why Games, de unos compañeros míos que hicieron sobre por qué jugamos, ¿no? Y la importancia de jugar a videojuegos, en este caso, ¿no? Para aprender, que es Homo Ludens, ¿no? Es el libro de Johan Huizinga, creo que es de 1938, si mal no recuerdo, y habla de una cosa y dice, el juego es una actividad fuera de lo real, ¿no? De la vida real,
y habla de algo en concreto, ¿no? Que es la motivación inmediata, ¿no? Es, aparte de tener una utilidad antropológica, que al final el juego nos enseña cómo somos a través del juego, hay una cosa importante que para mí es la motivación inmediata. Es decir, relacionando esto con el tema de las narrativas transmedias, en mi caso es lo que yo hago, es responder a la pregunta de por qué el espectador tiene que verme, por qué el espectador tiene que atenderme o tiene que prestar su atención hacia lo que yo hago, ¿no? Y esta pregunta, que parece muy filosófica o que puede llegar a parecer muy abstracta, la tenemos en cuenta a la hora de hacer cualquier cosa que hacemos en cuanto a televisión, ya sea el Ministerio del Tiempo, ya sea Si Fueras Tú o cualquier otro tipo de cosas en las que estamos metidos. No es por qué hacemos esto y cuál es el premio que el espectador consigue al consumir esto. Y creo que eso es una cosa que a nivel del subconsciente funciona muy bien en el espectador, ¿vale? No sé si habrá alguna pregunta por ahora de lo que llevo dicho. Si alguien quiere decir alguna cosa, puede hacerlo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Voy a entrar directamente ya en el apartado de Si Fueras Tú, pero a mí me parece que al final lo resumimos todo en por qué hacemos narrativas transmedia, porque es el resultado natural como consumidores de cómo nos estamos relacionando con productos culturales, y para qué es para aportar un valor, para aportar una motivación al espectador. Al final me ha pasado, soy consumidor de este tipo de narrativa y me gusta mucho, y cuando doy con un producto que no sé exactamente qué es lo que me aporta, me termino perdiendo, ¿no? Como hay productos que de primeras te presentan una narrativa transmedia con un montón de ramificaciones que no tengo del todo claro, porque sí que es verdad que considero que aunque sea una evolución del espectador y de cómo consumimos, hay un camino todavía por recorrer en el que el público se habitúe a este tipo de consumo, ¿vale? Es alguna de las ideas que siempre tengo. Entonces, claro, como me contó Domingo que quería enfocarlo un poco en el apartado lúdico, ¿no? En el apartado de juego de, de la narrativa transmedia, a mí no se me ocurrió otro ejemplo que al final Si Fueras Tú. Justo antes de entrar en Si Fueras Tú hay una cosa, ¿no? Que es lo que decía, ¿no? Es como con esto, ¿qué es lo que conseguimos, ¿no? Si conseguimos que algo tenga una motivación para el espectador, que sea distinto, que aporte un valor a lo que tiene, conseguimos captar lo más valioso que hay en la época en la que actualmente vivimos, que es la atención del espectador. Es decir, creo, y yo lo veo diariamente, o sea, yo llego a casa, bueno, estoy en casa ahora mismo, enciendo la PlayStation y en la PlayStation tengo HBO, Netflix, Filming, Twitch, Movistar, millones de contenidos alrededor, millones de contenidos con un solo clic, y al final tengo la sensación de que es como, hay demasiadas cosas, no sé qué ver. Es curioso, he tenido esa sensación de decir, no sé qué ver, ¿qué vemos esta noche? Y de repente dices, pero si hay millones de cosas para ver y no saben, ¿no? Es como, ¿dónde pongo el foco, ¿no? Y yo creo que todo el trabajo que se hace alrededor de la narrativa transmedia y todo el trabajo que se hace con la intención de aportar un valor alrededor de un producto central, lo que hace es captar la atención del espectador y mantenerla, ¿no? Y creo que esto es una cosa que es muy importante. Dicho lo cual, vuelvo a retomar, Domingo me habló de hablar de lo lúdico, ¿no? De lo lúdico de este tipo de narrativas, y al final el ejemplo más claro, luego entraremos a hablar del ministerio, pero para mí el ejemplo más claro de todo esto es Si Fueras Tú, ¿vale? Os pongo un poco en contexto. A mí en el año 2016, si mal no recuerdo, lo que pasa es que sí, creo que es, sí, 2016, yo jugué a este juego. No sé si algunos lo conocéis, se llama Life is Strange. Es un juego muy conocido bueno, en el mundo de los videojuegos, y era como uno de los grandes juegos que te hacían elegir. Tú tenías que elegir qué hacía tu personaje. Hablaba de, bueno, pongo un poco en antecedentes, los que no lo conozcáis. La historia es bien sencilla. Una estudiante de fotografía descubre que puede viajar en el tiempo a través de su cámara y puede salvar de morir a una amiga, ¿no? Eso es un high concept, y al final el juego se basa de manera absoluta en las decisiones, ¿no? Recuerdo que la experiencia con este videojuego ha sido una de las más sorprendentes, pues ha sido el único juego que me ha hecho llorar jugando en directo. Es como que elijo, no sé qué elegir, tengo una elección tan jodida, A y B son tan chungas, que es como, ¿qué hago, no? Y se me quedó, o sea, es de estas cosas que juegas y las guardas en tu archivo de memoria,
y llegó Si fueras tú. Si fueras tú es un formato basado en un formato de Nueva Zelanda que se llama Reservoir Hills, que es un formato que salió en 2009 y que decía que interactuaba con el espectador porque el espectador podía mandar mensajes de texto a la prota y se elegía uno y salía en pantalla. Claro, yo he pensado de manera de producción, es sencillo hacerlo, es decir, la interacción es con un SMS y yo lo único que hago es que grabo un inserto y ese inserto lo meto dentro del capítulo donde pueda, donde parece que funcione y ya doy la sensación de interacción. Pero claro, Si fueras tú llegó en 2017. La interacción en 2017 no tenía nada que ver con la interacción que podía haber en 2009. Por tanto, la interacción más perfecta para mí, para una serie, era Life is Strange. Estamos hablando antes de Bandersnatch, de Netflix. No sé si lo habéis visto, si conocéis Bandersnatch. A mí personalmente me pareció una mancha en el expediente brillante de Black Mirror, pero para mí la interacción era esa, ¿no? Era como, ¿cómo podemos hacer Life is Strange en una serie de televisión y emitirla en directo, ¿no? Además, recuerdo, ¿no? Siempre que hablo de Si fueras tú es como en el armario que veis detrás fue donde yo hice la arquitectura composite de cómo funcionaba la elección y todo eso en un gap que tuvimos entre que se firmaba el ministerio y no. Y decidimos hacer Si fueras tú, ¿no? Para los que no lo conozcáis, ahora voy a poneros un tráiler para que veáis un poco lo que hicimos, ¿no? Alba, solo son unos meses. Ya verás, como a partir de ahora todo irá bien. Sí, una frase que odio es todo irá bien. Alba, te presento a la sargento Lara, de la Guardia Civil. Siempre interrogan a los nuevos de este pueblo. No, es solo un trámite. Cristina. ¿Hay algún problema con mi sobrina? Yo os juro que no soy Cristina. A ver, ¿cuál es tu problema? Necesito conocer más cosas sobre ella. Cuidado con él. Rafael, el novio de Chris. Y tan rápido se olvidó de ella. ¡Por favor, no te vayas! Chris era capaz de cualquier cosa. Deja de jugar conmigo, ¿lo entiendes? ¡Si es una broma, no tiene ni puta gracia! Bueno, este era el tráiler que se hizo para presentar la serie en los festivales. Estuvimos presentando en Cannes, en Nueva York. Y claro, este tráiler solo tiene imágenes de los 3 primeros capítulos porque todo lo demás no estaba rodado. Es decir, este tráiler se creó cuando la serie ya llevaba 3 capítulos emitidos porque no había imágenes de la serie y al final fue como se hizo, ¿no? Es decir, el tráiler no tiene ninguna otra imagen que no fuese más allá de lo que llevamos de emisión. Igualmente os cuento, si os surgen algunas dudas sobre esto, hacedla ahora sin problema y lo comentamos. Pero claro, al final era esa dicotomía de decir, somos capaces de hacer una serie que viva durante 8 meses, es decir, lo fácil hubiese sido grabar toda la serie con todos los finales posibles, todas las posibilidades posibles, que la gente hubiese elegido en redes y nosotros hubiésemos emitido lo que la gente había votado. Eso es lo que hizo Bandersnatch, ¿vale? Es decir, Bandersnatch al final lo que hace es graba toda la película, todos los finales, todas las posibilidades y la sube a una plataforma, que en este caso es Netflix, y al final tú simplemente vas eligiendo y vas dando el OK a que Netflix te muestre una cosa u otra, ¿no? Pero claro, en Si fueras tú, este caso fue un poco emperramiento mío cuando hablamos Javier y yo, Javier Olivares, que fue el creador también de esta serie. Y claro, imaginaos, lo primero que se te plantea cuando ves este concepto es esto para producirlo es imposible, ¿no? Como lo primero que te dicen es que esto para producirlo es imposible, pero
pero al final queríamos atraer a un público joven, queríamos atraer a un público que está en internet, que creo que este tipo de narrativa las entiende muy rápida, que era como vamos a ir con todo, ¿no? Y empezamos con la idea de decir, si decimos que la gente elige y eso afecta a la historia, afecta de verdad, vamos con todo y vamos a pecho descubierto y vamos adelante, ¿no? Y una de las cosas que al principio empezamos a pensar fue quiénes son los actores que encarnan esto, porque al final los actores iban a estar 8 semanas siendo los personajes para la gente exterior. Luego os comentaré casos como que le llegaban mensajes a Óscar Casas, que era uno de los actores, si el personaje suyo en la serie hacía algo que no le gustaba a la audiencia, la gente le escribía a él, en fin, como que de repente todo era un juego. Y me parece muy interesante y me parecía adecuado hablar de este proyecto en concreto, hablando de unas narrativas de juego, porque al final la experiencia era cómo llevo el videojuego a la televisión, ¿no? Cómo convierto la serie en un evento, cómo convierto una serie viva, ¿no? Y empezamos con los castings. En este caso, las 3 chicas, que son Nerea, María Pedraza, que es la que está en el centro, y Lucía Díez, que es la chica de gafas, las 3 hicieron el casting para el personaje de María. Pero nos gustaron tanto las 3 que nos quedamos con las 3. Le dimos distintos papeles a cada una, pero nos quedamos con las 3. Y ahora os contaré cuál fue la clave de conseguir a María, ¿no? Qué fue lo que ella hizo, qué fue lo que nos gustó en su casting. Estaba Óscar Casas, que es el chico que está al lado de María en el centro, que pasó una cosa muy curiosa, ¿no? Porque yo fui al casting con el director y Óscar empezó a hacer el casting y yo le dije al director, tío, imita demasiado a Mario Casas, tío, o sea, imita demasiado a Mario Casas. Y me dice, es que es el hermano, ¿no? Es como, claro, de repente fue como, hostia, claro, ahora lo entiendo todo, ¿no? Y buscamos actores que empezaran a tener una relevancia en internet, una relevancia de seguidores, que la gente, que al final, como la serie, el 70% de la serie, por no decir el 100, o sea, pongamos el 80% de la serie vivía solo en internet, necesitábamos unos actores que fuesen ya referentes para el público al que íbamos, ¿no? Y en este caso, pues nada, cogimos a Óscar Casas, a Daniel, a Jorge, y todos jugaron con la sensación de vais a jugar un videojuego, vais a rodar un videojuego, vamos a ver cómo sería rodar un videojuego y jugar con la audiencia durante 8 semanas a ver qué ocurre, ¿no? Claro, esto tiene otra cosa importante y es que de otra manera no podría ser. Si nosotros hubiésemos grabado todo, la audiencia nunca hubiese tenido esa sensación de verdad. De hecho, cuando emitimos el primer capítulo hubo varios artículos que nos decían que ponían en duda si realmente estaba esto grabado semanalmente o no. Y lo que hicimos fue el segundo día de rodaje del capítulo 2, cuando íbamos a rodar el capítulo, pusimos nuestras redes en directo y la gente vio en directo cómo rodábamos las nuevas escenas, ¿no? Y de repente fue como, vale, esta gente hablan de verdad, ¿no? Por eso fue esa idea de, si estamos diciendo que vamos a hacer una serie de lecciones, vamos a saco con ella, aunque sabemos que nos vamos a meter en un marrón de 1000 pares de demonios. Y claro, esta serie tiene un casting normal y un casting un poquito distinto. Es decir, si la prota se iba a tener que conectar después de cada capítulo a Facebook Live para hablar con los seguidores, para ver qué hacía o qué no hacía, la protagonista tenía que tener, por así decirlo, una serie de tablas en las que hacer un directo sin red, mostrarse al público y mostrarse pues como personaje y qué es lo que puedo hacer o qué no puedo hacer. Entonces el casting era distinto, era un casting normal, de una escena normal, como se hace en cualquier serie, y luego se le daba un iPad, se daban 2 líneas de qué iba la historia y ella tenía que improvisar una conexión con los fans, ¿no? Y en este caso María, este fue el casting que hizo María, ¿no? No lo voy a poner entero porque es largo, pero su soltura con un iPad y a pecho descubierto fue lo que dijimos, María va a ser la prota. Y a partir de aquí fue como empezamos a construir todo, ¿no? Bueno, os voy a contar algo que me ha pasado. La verdad que estoy bastante nerviosa y preocupada porque no sé qué va a pasar con esta situación. Todo ha empezado cuando, bueno, yo me despedí de mis padres porque ellos han ido a Nueva Zelanda y demás, y me he venido aquí a la urbanización con mi tío. Y bueno, cuando estuvimos descargando las cajas y demás, pues tuve que ir al instituto a matricularme porque tengo que terminar el bachillerato ya este año y yo he decidido terminarlo en Madrid. Y bueno,
para mí ha sido una situación muy rara. Yo nunca, jamás he vivido esto. Y cuando he ido, no es esta sensación de que la gente te mira porque tienes algo raro, tienes algo en la cara o tienes algo en el pelo, yo qué sé, no. Es una sensación como si las personas, la gente, mis compañeros, mis futuros compañeros, me miraran como si me conocieran. Entonces, este fue el casting que nosotros dijimos, una vez que lo estudiamos, dijimos, creo que nos tenemos que quedar con María para hacer la prueba de la prota. Ella cuenta un poco de qué va, ¿no? Es como cómo sería la primera conexión, o cuenta un poco sobre tu vida. La serie va sobre lo siguiente: una chica que llega con su tío a un barrio nuevo y cuando va al colegio a matricularse descubre que es exactamente igual a una chica que desapareció hace 6 meses, ¿vale? Así empieza la historia y a partir de ahí descubrimos, ¿no? Y claro, esto había que darle forma, ¿no? Era como, vale, ¿cómo lo hacemos, no? Y aquí te traigo el primer making que grabamos con los actores porque me parece interesante ver la evolución desde el primer capítulo de no sé qué va a pasar, me gustaría que la gente participase, al último, ¿no? Al casting de uno de los últimos capítulos que ya saben que la serie funciona, que ya están dentro, etcétera, etcétera, ¿no? Pues no, nunca se me había pasado por la cabeza. Es una aventura porque es que no tenemos ni idea. Decir, voy a estar continuamente viviendo una incertidumbre. Es una locura. Sí, la verdad yo lo veo mucho como un videojuego, que ahora hoy en día hay videojuegos de decir, ¿ahora qué pasa? Y tú ya puedes decidir. Y de hecho me sorprendió que una serie pudiera ser interactiva. Yo sí que he jugado a videojuegos en los que pasa esto, que puedes elegir, o de pequeña leía libros en los que te decían vete a la página no sé cuánto. Y No tenía pensado eso de que te decidan y tener que grabarlo. Lo veía bastante complicado, pero mira, se puede. ¡Corta, buena! ¡Prevenidos! Debatimos mucho, ¿eh? No comemos, cuando hablamos estamos, ¿pero qué pasará? Pero nunca llegamos a ninguna conclusión. Me gusta mucho porque voy a conectar directamente con el público. Aparte de que ellos van a elegir, voy a conectar con ellos. a mí me encantaría que la gente interactuara, que la gente aprovechara la oportunidad de poder votar, de poder hablar con los personajes y que se convierta en un tema de conversación. Si ellos participan, son como un personaje más. Hay que probar y tirarse a la piscina, yo creo que va a gustar mucho. Este fue el primer making, ¿no? Y era como, ¿cómo vamos a jugar con esto, ¿no? Y a mí me obsesionaba mucho la sensación de decir, la audiencia tiene que conocer cómo se participa en esto, ¿no? Porque hay veces que, a mí me gusta pensar muchas veces que mi trabajo es cómo hacer que la gente llegue de manera fácil a los contenidos, ¿no? Yo creo que a veces vivimos en un mundo tan lleno de contenidos y ocurren tantas cosas y coges el móvil y te bombardean tantas cosas que mi obsesión era decir, ¿cómo podemos hacer que participar en esta serie sea algo híbrido con la forma en la que la gente vive, ¿no? Hay una cosa que a lo mejor está muy mal decirlo en un círculo académico y ya pido disculpas por eso, pero la idea era como, si somos capaces de hacer, y es una cosa muy burda, pero os digo, si somos capaces de hacer un contenido que una persona en el cuarto de baño lo pueda ver, o sea, es decir, si una persona sentada en el baño durante 15 minutos puede ver todo el contenido de la serie de esa semana, hemos acertado, ¿vale? O sea, es como, entre los compañeros la broma era como, si puedes ver la serie cagando, correcto, vamos bien por el camino, ¿no? Era como... pero claro, en esa afirmación creo que hay mucha reflexión de decir, vivimos en un mundo en el que no hay atención, vivimos en un mundo en que la gente no tiene tiempo, vivimos en un mundo en que la gente consume rápido. ¿Somos capaces de hacer algo para que en 15 minutos la gente se quede con la historia
conecte con la historia, interactúe, tal, corte y vuelva la semana que viene. Ese era para nosotros era el truco, ¿no? Era como, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo hacemos para que sea, para pedirle lo mínimo al espectador, pero que lo que reciba, que el premio, la recompensa en la que hablaba anteriormente, era como que sea lo más grande posible, ¿no? Y decidimos hacer como una especie de tutorial. Era como cómo participar la gente en esta serie, ¿no? Cómo le explicamos a la gente cómo se participa, ¿no? Y creamos esto, ¿no? Era como el manual de instrucciones para si fueras tú. Hola, me llamo Alba Ruiz Alonso, soy la protagonista de Si fueras tú y voy a necesitar tu ayuda. ¿Te unes? ¿Qué es Si fueras tú? Es una serie digital interactiva y transmedia. Vamos, que con tu opinión y tus votos podrás cambiar la historia. Sí, no pongas esa cara que va en serio. El guión se reescribe y se graba cada semana teniendo en cuenta lo que haya votado el público y su interacción con los personajes de la serie. ¿Cuándo se estrena y dónde? El primer capítulo de Si fueras tú dura 20 minutos y se emitirá el lunes 11 de septiembre a las 9 en streaming en www.place.es/Si fueras tú. Cada lunes podrás disfrutar de un nuevo capítulo de 10 minutos, 8 en total. ¿Y sabes lo más increíble? Que con vuestras decisiones se creará una película que se emitirá en televisión española al final de la temporada. ¿Cómo participo exactamente? Te lo explico paso a paso. En los últimos momentos de cada capítulo, la protagonista, o sea yo, me enfrentaré a una elección entre dos opciones. Es el momento de ir a la página de Facebook de la serie, facebook.com/Si fueras tú Place, y participar. Al acabar cada capítulo, me conectaré a través de Facebook Live para comunicarme con los seguidores de la serie y leer vuestras opiniones. A partir de ese momento y en el mismo muro de Facebook podrás votar durante 24 horas. Si fueras Alba, si fuera yo, ¿tú qué harías? Con la decisión ganadora, los guionistas de la serie escribirán el siguiente capítulo, que se grabará esa semana y se emitirá el lunes siguiente. ¿Qué significa que sea una serie transmedia? Si fueras tú, es una serie transmedia porque en las redes sociales podrás encontrar pistas y contenidos que ampliarán el universo de los personajes para conocer más sobre ellos. Además, nuestra relación no se quedará ahí, ya que tendrás la posibilidad de formar parte de mi agenda de teléfono y así poder recibir mis WhatsApps. Apunta el número 665-553-775. Ya estás preparado para ver Si fueras tú. Bienvenido. Prevenidos. Que al final no deja de ser un continuo explicar cómo hacerlo, ponerle las cosas fáciles al espectador, ¿vale? Es como ese trabajo a mí me parece muy, muy importante, ¿no? Yo creo que a mí me obsesionan mucho las interfaces de usuario, por ejemplo, ¿no? Como cómo llego del punto A al punto B y llego directo, ¿no? No necesito hacer 5 pasos distintos, ¿no? Pues Si fueras tú era eso, era como cómo lo hago tan fácil, acoplado y adaptado a la forma en la que los consumidores, el público objetivo consume, para que no le quite tiempo y la experiencia que viva sea maravillosa, ¿no? Pero también nos equivocamos por el camino, ¿eh? Sí. Pablo, perdona, tienes en el chat una pregunta de Ángela. Sí, podéis leérmela, Te la leo, sí. Dice, me gustaría conocer tu opinión al respecto de cómo los videojuegos interactivos a nivel de historia, tan inmersivos, que siempre han funcionado muy bien, empezando por Heavy Rain, Beyond Two Souls, el boom de Life is Strange, Until Dawn, Detroit. ¿Es quizá por la aspiración del consumidor de formar parte de la obra en sí misma? ¿Por qué tanta atracción por esa interactividad? Pues mira, he jugado a todos los juegos que menciona ahí. De hecho, lo he dicho al principio, Life is Strange es un referente para Si fueras tú. A mí me parece que al final, hablamos del término de inmersión, ¿no? Al final es como, creo que este tipo de contenidos y este tipo de formatos son tan interesantes porque permites al espectador vivir la historia de una manera diferente a lo que has vivido la historia de la manera tradicional, ¿no? Es verdad que cuando juegas a un videojuego tienes una consola que ya se presupone que es un aparato para potenciar la inmersión. De hecho, todos en la nueva generación de consolas, tanto Xbox de Microsoft como PlayStation 5, están trabajando mucho en la inmersión. En el caso de PlayStation, que es el que más conozco de cerca, con el uso de tecnología áptica para el mando. No sé si muchos estaréis en contacto con lo que es la tecnología áptica, pero al final es
que cuando estés con el mando y pases por una zona caliente del juego, el mando se caliente. Cuando pases por una zona del juego que sea fría, el mando esté frío. Que los gatillos con los que disparas sea distinto y tenga un distinto retroceso dependiendo de la pistola que uses. Eso es inmersión pura. Es como lo que está ocurriendo en el videojuego afecta de manera directa a lo que ocurre en el mundo real físico que tengo yo, ¿no? Para mí el gran ejemplo, para mí el gran genio de esto es Kojima, el creador de Metal Gear Solid. Y cuando en su primer videojuego de Metal Gear Solid para PlayStation 1 llegas a una parte de un boss, de un malo que se llama Psycho Mantis, y tienes que cambiar el mando de puerto físicamente para que el malo no te lea la mente. A mí eso, cuando yo jugué a eso, me voló la cabeza literal. Fue como, Dios, o sea, el videojuego es afectado por el medio físico en el que estoy jugando, ¿no? Entonces, a mí me parece que este tipo de formatos atrae tanto a la gente joven y atrae tanto a otro tipo de público que quizá no está en televisión, porque la televisión hasta hoy en día no ha ofrecido esa forma inmersiva que tienen los videojuegos. Al final, en un videojuego tú eres Dios, tú eres el que decide, tú eres el que mueves, tú eres el personaje y eres el que decide sobre su vida, sobre sus acciones, y en televisión no. En televisión, al final, te están dando una cosa ya hecha. Hay, por así decirlo, cámaras y planos que te dicen mira aquí o mira allí, ¿no? Entonces, para mí, si fueras tú, era esa obsesión por intentar acercarnos, siendo conscientes del medio en el que estamos en una televisión y que estamos en un medio, en este caso el audiovisual, fuera del mundo de los videojuegos, que tiene una serie de lenguajes, que tiene cámaras, que tiene planos, que tiene etcétera, etcétera. Intentar hacer la experiencia lo más parecido posible a un videojuego, pero también teniendo la parte positiva de que tenemos unos actores, tenemos unas redes sociales y tenemos la vida real. Es decir, la serie estaba en tu día a día, en Instagram, en Facebook. Era como rompemos la barrera de la televisión y estamos acompañando al espectador en un viaje que hace junto con los protagonistas de la serie en su día a día, ¿no? Y a mí me parece que eso es interesante, el motivo por el que llame la atención cosas como lo comentado de Heavy Rain, Life is Strange, Until Dawn, aunque Until Dawn no me gustó demasiado, es eso, ¿no? Es la capacidad de inmersión, la capacidad de empatizar con el personaje y tú poder decidir, ¿no? Y sentirte mal si al personaje le ocurre algo, ¿no? Y esto era un poco para mí el motor de hacer Si fueras tú, ¿no? Era como cómo hacemos que la gente empatice con una serie y hasta qué límites hemos llegado a eso, ¿no? Solo por poneros un caso, no sé si muchos lo conocíais esta serie o no, pero cada capítulo tenía 3 millones de reproducciones en internet. La película final en YouTube tiene casi 18 millones, o sea que fue semifinalista en Cannes, finalista en Nueva York, o sea que al final era como, creo que dimos en el clavo con la gente a la que íbamos, ¿no? Pero también nos equivocamos por el camino, ¿eh? ¿Alguien más quiere aportar alguna cosa? Continúo. Vale. También nos equivocamos por el camino y claro, cuando acababa la serie y la prota se conectaba, la forma en la que la gente tenía para votar era la siguiente, ¿no? Era un vídeo en Facebook que estaba durante 24 horas con lo siguiente. ¿Alguien me sabría decir cuál es el error de arquitectura, de narrativa, de cómo funciona esta serie en Internet con esta decisión? ¿Alguien lo ve? Bueno, pues yo lo explico. Si estamos hablando de un público joven, el público joven no está en Facebook. Y eso es una cagada monumental por mi parte. Pero era como, hagámoslo en Facebook. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que nos dimos cuenta que el público que veía la serie tenía Instagram, pero no tenía Facebook. En ese momento Instagram no estaba comprado por Facebook, eran aplicaciones distintas. Bueno, pero querían que la votación fuese también en Instagram, ¿vale? Entonces tuvimos que cambiarlo. ¿Qué era lo bonito? Que como era una serie viva, una serie que está viva y que permite modular durante 8 semanas cómo va funcionando, lo pudimos hacer sin problema. Entonces, lo que empezó teniendo 6.000, 7.000 votaciones, terminamos teniendo 80.000, 90.000 votos
haciendo el traspaso también del voto a Instagram. Y también teníamos que explicarlo cómo hacerlo, porque claro, actualmente ya tenemos las estadísticas en Instagram Stories, ya podemos votar, pero en ese momento no estaban todavía esas herramientas. Salieron una semana después, que era como, bueno, ya hemos cambiado, ahora ya no podemos cambiar de nuevo, ¿no? Pero también teníamos que explicarle a la gente cómo se votaba en Instagram, ¿no? E hicimos esto, ¿no? La participación en Si Fueras Tú crece, ahora también en Instagram. Cada lunes a las 9 de la noche habrá un nuevo capítulo de la serie. Durante 24 horas podrás votar en instagram.com/sifuerastuplays y en facebook.com/sifuerastuplays. ¿Cómo hacerlo en Instagram? Habrá 2 fotos en nuestro perfil oficial, una para cada final. Con dar un me gusta a tu elegida será suficiente. El resultado se sumará a las votaciones que se realicen en Facebook. Es sencillo, ¿no? Como de manera sencilla tenemos que rectificar para que el usuario, para hacerle la vida más fácil al usuario. Al final, me gusta mucho este ejemplo porque era esa idea de no traer el usuario a mí, sino ir yo al usuario, ¿no? Y es como, ahí ganamos mucho. A veces me veo en proyectos y me veo en cosas que me producen un esfuerzo adicional a tener que consumirlo que me expulsa directamente del proyecto. Es como, paso. Entonces, paso 3 kilos, ¿no? Entonces, era como esa obsesión, ¿no? Y bueno, para hablar ahora un poco de temas, para contaros un poco el cómo funcionaba esto, ¿vale? Imaginaos, el lunes a las 9 se emitía el capítulo, ¿vale? Este era, por así decirlo, el calendario. El lunes a las 9 se emitía el capítulo. Se emitía en directo en la web de Si Fueras Tú y en directo en Facebook, ¿vale? El capítulo duraba de 9 a 9 y 10. Ese era el gap. A las 9 y 11 ya el capítulo estaba on demand, ya lo podías ver. A las 10 menos cuarto se conectaba la prota de Si Fueras Tú a hablar con la gente y a las 10 se abrían las votaciones. Es decir, tú tenías de 9 a 10 para ver el capítulo y conectarte con las chicas. Después votabas, entonces durante las 10 del lunes las 10 de la noche del lunes hasta las 10 de la noche del martes, la gente votaba. Sacamos los resultados a las 10 y 5 en las 2 redes en las que teníamos. El miércoles se escribía y el jueves se rodaba. Siempre teníamos solo un día de rodaje. Había veces que en vez de rodar el jueves, rodábamos el viernes, pero intentábamos que siempre se rodara el jueves para viernes y sábado hacer la postproducción y el domingo entregar el capítulo a Televisión Española porque el lunes volvíamos a empezar, ¿vale? Entonces, ¿qué era lo que esto, el resumen de todo esto era que tú como usuario, tú como espectador, solo tienes 10 minutos del capítulo, 10 minutos de la conexión con la prota, 1 minuto, 1 segundo en votar y luego el miércoles te poníamos el making de cómo se ha hecho el capítulo y el jueves hacíamos algún directo durante el rodaje para que vieras cómo se rodaba el siguiente capítulo que era el lunes. Y ya. Eso era lo único que consumía. Es decir, ese era el único tiempo que nosotros te quitábamos oficial como espectador. Al final es verdad que hubo muchos espectadores que hicieron merchandising, hicieron como... O sea, que de repente el fenómeno fan se dedicaba mucho tiempo a la serie, pero lo nuestro eran como píldoras de historia para que la gente siguiese el caminito de migas para consumirlo. Era interesante porque otra de las cosas que aprendí en este proyecto era que el prime time de digital es a las 9 de la noche. Yo no lo sabía, ¿no? Y no estaba yo tan de acuerdo. Digo, no sé si va a funcionar, pero nosotros teníamos una web en Televisión Española que contaba las visitas en directo. Entonces, el capítulo de Si Fueras Tú empezaba en directo y se ponía lo primero, por encima de las noticias, del fútbol, de cualquier cosa. O sea, hubiese lo que hubiese, Si Fueras Tú, ¡pam!, subía. A las 9 y 10 acababa el capítulo en directo, bajaba y subía al on demand. Y ahí se quedaba. Y ahí se quedaba a lo mejor 3 días, ¿no? Entonces era como, hemos conseguido hacer un producto que se adapta a la forma de consumir. Y eso es muy importante. Más allá del resto de parafernalia, no le quiero llamar parafernalia, sino más allá de los rimbombantes de estamos en redes y hemos hecho... A mí me parece hacer una hibridación entre el contenido y lo que el espectador, en este caso el público objetivo, que eran chicos, quería hacer, ¿no?
Y esto, hasta aquí es todo el tema de arquitectura, ¿vale? Para mí lo que pusimos en una balanza con Si fueras tú para intentar llegar a ese público que no había manera de llegar nunca. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Sí, Pablo, tienes una pregunta en el chat. Yo invito a la persona que a Galaxy A50. ¿Quieres entrar con audio y vídeo o no? ¿O la leemos? Dinos tú. Sí. Hola, ¿se me escucha? Sí. Se te oye. ¿Se me escucha, no? Perdón. Sí, adelante. Vale, perdón. Digo que son un par de preguntas. Primeramente, ¿cómo recibió la crítica profesional un proyecto así con esas características ya en la televisión española? Y luego, ¿cómo se favorece la intermediariedad y la participación del público en proyectos así, más allá de poder tener la capacidad de elegir qué pasará en el futuro de la serie? Vale, bueno, encantado. No sé cómo te llamas, pero bueno, gracias por la pregunta. Pues mira, al final cuando llegan este tipo de proyectos a la gente, ¿no? A los medios, a los profesionales, siempre lo primero es como esto es imposible, no vais a poder hacerlo, o sea, como vais a naufragar, ¿no? Porque claro, al final estás rompiendo una manera de hacer las cosas que se hacen habitualmente, ¿no? Es como llegas y cambias los procesos de producción, cambias los procesos de cómo se escribe, cambias los tiempos, en fin, como que todo eso cambia, ¿no? Pero luego es verdad que, claro, al haber ganado Nueva York, al haber sido semifinalista en Cannes, quiero pensar, finalista en Cannes, quiero pensar que lo profesional, ¿no? El ámbito profesional lo tomó como algo bueno. De hecho, el formato se vendió a distintos países y demás, ¿no? Es cierto que hay una diferencia muy clara dentro de televisión española de lo que es la parte digital y de lo que es la tele como tal. Porque claro, intentamos que se pusiese la serie en televisión y no quisieron, no aceptaron. Entonces, bueno, hay un pequeño gap. Luego, la participación de la audiencia, la segunda pregunta que comentas, aparte de poder elegir, hicimos alguna cosa que ahora cuento, ¿vale? Para poder incluir a la audiencia dentro de la propia serie, ¿no? Era algo así. ¿Alguna cosa más? ¿Domingo? ¿Hay algo? ¿Nada más? Pues sí. Una de las cosas que nos pareció interesante hablar de la serie, ¿no? Y era como hablar de gente joven, pero que no era algo edulcorado, era como queríamos hablar de la dureza y había contenidos como este, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Quién está esperando? A nadie. ¿Qué? ¿No? No, a nadie. ¿No? ¿Seguro? Que no. A mi novia. ¿Que no estás esperando a tu novia? Sí, te mola. ¿Te gusta follártela, no? ¿Te molaría o qué? Ya, ven. Te van a explicar una cosita aquí, yo creo. Mira. Relax, mira, te voy a contar una cosa. ¿Y esto? No voy a decir. ¿Vale? No voy a decirlo. Venga, pero dilo. Que no lo voy a decir, que no lo voy a decir. Que lo voy a decir. Que me digas, que lo digas aquí ahora mismo. ¡Venga! Soy una mierda. No, que no te escucho. Espera, dilo otra vez, que no te he escuchado. ¡Soy una mierda! ¡Oh, no! ¡Que soy una mierda! ¡Que soy una mierda! ¡Que me dejáis! Es verdad que intentábamos mostrar la dureza también, ¿no? de la gente joven y fue muy curioso, ¿no? Porque de repente Óscar empezó a recibir mensajes en plan, eres un cabrón, hay que ver lo que nos ha hecho, ¿sabes cómo le hace eso al pobre personaje? No, al final era muy interesante decir a Hugo, ¿no? Era como, ¿cómo le has hecho eso a Hugo? Tal, y era como, qué bonito, ¿no? El que ha roto la frontera de la realidad y la ficción esto, ¿no? La gente entra en el juego y lo hace de manera directa, ¿no? Y a nosotros la verdad es que nos pareció interesante decir, estamos dando en la clave y se abrieron ciertos debates con grupos de profesores, etcétera, etcétera. Imaginaos cómo fue la cosa. Hay un capítulo de Si fueras tú en la que el final termina diciendo si la chica se toma una pastilla de droga o no se la toma, ¿no? Eso fue muy controvertido porque, claro, la cadena fue como, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Sabes? Como, ¿cómo vamos a hacer apología de la droga en la serie, no? Pero gracias a Dios se arriesgaron, dijeron, venga, vamos a ponerlo, vamos a poner lo que tenéis en la cabeza. Y la gente votó que no se tomara la pastilla. Y contra todo pronóstico salió que no. Era como, bueno, si sale que sí, sabemos que vamos a escribir un capítulo donde se lía parda y donde tiene un accidente de tráfico y tal. Si sale que no, pues pasa esto, ¿no? Y la gente votó que no.
fue responsable. Fijaos cómo fue la cosa, que la Asociación de Ayuda contra la Drogadicción, la drogadicción española, hizo una campaña con los actores de Si Fueras Tú, después de haber visto que la gente votaba que no se tomara la droga, ¿no? Es como a veces en la ficción, tratando ciertos puntos, tratando ciertos temas, se pone el foco en cosas realmente importantes, ¿no? Que si no las miras o miras de lado, es como que no existiesen y como que nunca se tratan, ¿no? Y nos pareció una cosa bastante interesante a nivel de valentía, ¿no? De tratar la serie, de tratar a los chavales de, pues, la realidad es que los chavales salen y a veces se drogan, pues mostrémoslo, ¿no? Pero si sale que se tome la droga, mostremos la crudeza de lo que puede llevar esa consecuencia, ¿no? Nos pareció interesante a nivel de guión, y fue interesante que la gente fuese responsable para votar. Ya le preocupaba a las chicas, ya no era el morbo de ver a alguien drogado, a ver si le pasaba algo malo, ya era preocupación por el personaje de no te tomes eso ni de coña, ¿no? Y era como muy bonito, ¿no? El punto más que hablábamos antes de inmersión, ¿no? De que a la gente le importaban los personajes de la serie. Pablo, ¿tienes alguna pregunta? Primero, Fran Gómez pregunta si con esos tiempos tan breves de reacción y grabación y producción, ¿cómo es posible haber alcanzado ese nivel de producción para casi 10 minutos semanales si teníais preguiones o alguna grabación previa? Teníamos... hay una alumna que se llama Elvira que pregunta por el feedback negativo a los actores. Eso no entiendo muy bien por dónde venía. Vale, ahora lo aclaramos. La pregunta de Fran, sí. Pues mira, es interesante la pregunta porque nosotros teníamos un árbol hecho de posibilidades y eso lo que hacía era que producción tuviese prevenido ciertas localizaciones dependiendo de lo que pasaba. Prevenidas, que no cerradas. Entonces, cuando la gente elegía algo, nos íbamos directo al sitio y montábamos toda la producción. Entiendo que es una locura, o sea, perdimos mucho pelo y mucho peso en esa serie. Pero era la forma de hacerlo bien, o sea, la forma de ir a todas, de decir, vamos con todo creándose alrededor de la audiencia. Y fue lo que nos pareció bonito. En cuanto al feedback negativo que contaba Elvira, si mal no recuerdo su nombre, no era un feedback negativo, al final eran reacciones sobre el personaje de Óscar Casas, pues que a la gente no le gustaba cómo hacía las cosas, ¿no? Cómo se comportaba, ¿no? Pero también teníamos el lado opuesto, reacciones de gente que decía, empatizo mucho contigo, me preocupa mucho lo que le pasa a tu personaje, me preocupa mucho, y le hablaban directamente con el nombre de Lucía, ¿no? En el caso de esta chica, ¿no? Justo de la que tenemos ahora mismo, esta chica, pues sacamos este vídeo, ¿no? Claro, yo cuando vi este vídeo, cuando rodamos con Lucía este vídeo, me flipó porque hay un detalle, un leve detalle que ella hace al final, que es que pone un trozo de papel para que no se vea lo que ha echado en la papelera, que le da una veracidad increíble. Bueno, pues cuando pusimos este vídeo lo que pasó fue bueno, pues nos eliminaron la publicación. Es decir, Instagram alguien habría... por así decirlo, habían multado, ¿no? Había denunciado la publicación e Instagram la tomaba como válida y nos la ventilaba, ¿no? Hicimos la solución que fue poner en Stories una foto donde no se veía nada y un link y la gente lo podía ver en la web oficial, ¿no? Tuvo, pues eso, 400.000, 500.000 visitas y se abrió una cosa interesante, y se abrió un motivo de conversación sobre el problema que están viviendo los chavales, ¿no? Yo me acuerdo que cuando puse el vídeo empecé a verlo, antes de que me lo borraran, empecé a ver los comentarios y era como, tengo una amiga que le pasa esto, lo que necesite, aquí estamos, ¿sabes? Fue como, wow, de repente la gente está empatizando mucho con un personaje, ¿no? Y Lucía recibió mensajes de Lucía, que es la actriz que hace de Lucía en la serie, recibía muchísimos mensajes de
de apoyo y bueno, la verdad es que nos flipó mucho y nos gustó mucho. Esta es la prueba palpable de que empezamos que es verdad que es una línea muy complicada y una línea muy delicada, ¿eh? Hay que tomar las cosas con respeto y cuando hablamos de este tipo de problemas había que tratarlo con mucho respeto y con mucho de poner el problema en la palestra, ¿no? Pero empezamos a conseguir esa ruptura del mundo real y el mundo de ficción que a mí me pareció maravilloso. La verdad, a mí me pareció una cosa maravillosa de trabajar, ¿no? Y luego hacíamos contenidos transmedia con los actores, ¿no? En este caso, Lucía era una de las chicas, se me acaba de ir. Nerea es una de las protas de la serie y es la que hace de mala. Y Nerea es una tía que hace teatro, que canta, que te mueres. Y entonces un día dije, oye, Nerea, ¿por qué no me pasas una canción tuya grabada? Te caracteriza así un poco como el personaje de la serie, que quiero montar un pequeño chat de la relación tuya con Rafa, ¿no? Con el personaje de Oscar, ¿no? Hicimos esto. There's no escape, I can't wait, I need a hit, baby give me it, it's dangerous and loving it. Too high, you can't come down, it's in the air and it's all around. Oh, do you feel me now? With a taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under. Taste of your poison, paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? Whoa, 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 whoa. With a taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under. Taste of your poison, paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? Intoxicating now. We've been loving now. I think I'm ready now. I think I'm ready now. Intoxicating now. We've been loving now. I think I'm ready. I think I'm ready now. Claro, era muy curioso porque era como ella currándoselo y tal y el otro pasando y en este caso también, ¿no? Oscar empezaba a recibir correos, mensajes de chicas de que ver lo que le está haciendo a Nerea, no la haga sufrir. Una vez más era como esa obsesión porque toda la serie fuese un juego entre realidad y ficción, ¿no? Y verlo así, ¿no? Y Oscar me decía, tío, no paran de mandarme mensajes de que ve el vídeo que hemos subido, tal. Era como, pues eso, jugar, ¿no? Al final no dejaba de ser una serie en la que el espectador hacía un viaje con los personajes y era un puro juego, ¿no? Era un puro divertimento, ¿no? Y luego, bueno, luego hicimos una serie de promos, que estas promos eran unas promos simplemente en redes y era como si la personaje ha desaparecido hace 6 meses atrás, había habido una serie de interrogatorios a los chavales, ¿no? Y como que grabamos unos pequeños clips. Voy a acelerar un poquito, Domingo, porque me dé tiempo a todo, ¿no? Hicimos como unos pequeños clips con ellos y los que hablaban un poco y todos te dejaban de ver que algo tenían oculto, ¿no? Y claro, luego, este tipo de clips me parecen como el choque perfecto entre televisión actual, o sea, entre televisión tradicional y televisión en Internet, ¿no? Porque los vídeos obviamente son imperfectos, no suenan bien, está buscado adrede que no suenen bien porque son unos vídeos grabados con una cámara de la policía y claro, cuando dimos las promos de Televisión Española nos dijo que no cumplían los requisitos para ponerse a emitir, ¿no? A emitir este tipo de promos en su parrilla y claro, era la idea de decir, joder, pues si yo la viese en televisión diría, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto que es tan diferente? Que se parece tanto a la realidad, ¿no? a lo que vemos en televisión, ¿no? Y luego respondiendo un poco a la pregunta que nos comentó antes el otro compañero, de cómo incluir a los fans dentro de la serie, hicimos una cosa, era como que en el penúltimo capítulo había una fiesta de Halloween en la que se invitaban a una serie de amigos a la casa de uno de los protas e invitamos a seguidores de la serie a que viniesen a rodar con nosotros ese capítulo, ¿no?
Y claro, imaginaos, era una serie cortita, o sea, los capítulos duraban 10 minutos. Pues recibimos 4.000 solicitudes de venida al rodaje con nosotros, ¿no? Y hicimos una pieza, pues bueno, pues un poco también para darle las gracias a los fans, ¿no? De cómo se habían portado con nosotros, ¿no? Un poco de más. Me emociona mucho que vayan a venir a la fiesta. También nos expliquen un poco cómo la están viendo, cómo lo viven ellos. Creo que va a ser algo súper bonito y súper especial. Me encanta, en serio, o sea, que la gente pueda disfrutar de nosotros como nosotros disfrutamos de ellos. Yo soy Alejandra, vengo de Ciudad Real, de Salud. Vengo desde Valencia. Vengo de Madrid. Soy de Valencia también. Yo creo que se van a entregar a tope y se van a pasar bien. Me encanta estar aquí, es un trabajo increíble. Estoy aquí porque me gusta mucho la serie. ¡Acción! Me parece también súper divertido que puedan venir y poder hablar con ellos y conocerles y saber qué les gusta y qué no. Y que vean que no somos tan malos como le parecemos. Mira, es que hace muy bien de mala. Le pega mucho. A mí también me gusta mucho cómo está Lucía. Para mí es una locura. A mí que haya fans de la serie y que haya gente que le tenga tanto cariño al personaje. La actriz que más me gusta es Lucía. Es súper maja. Me parece maravilloso el hecho de que nos escriba y diga, jolín, empatizo con Rocío. Jorge es de Valencia, como nosotros, hemos estado compartiendo de su barrio, de hecho. Son muy guapos todos, no sé, que no hay ninguno feo. Chicos, ahora el momento estelar de la noche, colocaos. Es todo el trabajo que hay detrás de la serie. El pedazo de equipo que hay es que es gigante, hay un montón de gente. Pero luego ves lo que detrás es trabajo de chinos. He aprendido que se graban muchas veces las tomas. Tiene mucha más dificultad de lo que realmente parece en la tele. Es una experiencia única y que yo creo que hay que vivirla por lo menos una vez. Me encanta, no sé, poder tener contacto con la gente. Cómo devolverles a la gente, ¿no? el apoyo que estamos recibiendo por parte de la serie. Hicimos unos carteles que se llevaron firmados por todos los actores. Al final era como la culminación de agradecer la participación en una serie durante las semanas de emisión, ¿no? Y al final aprendimos todo esto, ¿no? Era como hacer una serie viva. Lo bueno que te da es que puedes cambiar errores que cometes de principio y puedes ir modificando. La gente quiere participar. Al final el público joven, nos dimos cuenta que la participación es una cosa tan importante, sobre todo porque el mundo de los videojuegos es tan potente, que tiene un público tan determinado, ya hables de eSport, ya estés hablando de juegos de narrativa, ya estés hablando de otro tipo de juegos, que los videojuegos te están permitiendo una inversión, una participación, una forma de relacionarte con el producto cultural que la tele no lo tiene, y que cosas que se asimilen, y todavía estamos muy lejos de lo que pueda ser un videojuego, cosas que se asimilen a eso, el público entra rápido, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? El hablar desde la empatía, el hablar el mismo lenguaje, ¿no? Y sobre todo algo importante que yo me gusta remarcar es ir al público y no traer el público hacia ti. Menos mal que ya hemos dejado detrás y de lado los proyectos en los que cuando hacías un proyecto lo primero que alguien te decía era vamos a hacer una app de la serie, y es como, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? Si tenemos Instagram, si tenemos las redes, ¿qué más da? Si la gente está ahí, ¿no? Y nos pareció muy guay el descubrir cómo Instagram, porque Instagram antes no tenía todas esas herramientas de participación para hacer una serie de interactiva, ¿no? Y a mí la verdad es que de Si fueras tú me llevo el hecho de decir, tenía una obsesión y lo conseguimos, ¿no? Y me parece muy, muy guay. Y hasta aquí este bloque. Pablo, hay un par de preguntas. Sí. Una de Irune, que pregunta por la franja de edad de la audiencia a la que llegó más la serie. ¿Cuáles interactuaban realmente? Pues mira, la franja de edad de la audiencia de la serie era desde los 16 hasta los 22 años. O sea, es como la audiencia que es casi imposible de atraer. Y imagínate, o sea, cada capítulo tenía como en la web como 3 millones de espectadores, y el 99% de los espectadores que veían Si fueras tú, nunca antes de Si fueras tú habían entrado en rtv.es. Imaginaos el valor
de renovación de la audiencia que tenía el proyecto, ¿no? Era como, acabamos de hacer una limpieza absoluta de traer a gente nueva, ¿no? Y luego está Nieves también, que preguntaba, le gusta mucho la ruptura entre realidad y ficción, que funciona muy bien, pero aquí lo novedoso, según ella, es que lo hace mediante personajes y actores, y esto rompe la ficción totalmente. Sí. Es por eso lo que hicisteis al final, tras ir jugando con ello desde el casting. Efectivamente, sí. Fue eso. Esa era en mi caso era una obsesión el conseguir romper la realidad y la ficción con una serie. ¿Alguna cosa más sobre esto? Bárbara, tengo entendido que las series o películas interactivas están destinadas al público joven, millennials, son los que más manejan las redes sociales. ¿Crees que sería posible hacer un proyecto así también para un público mayor? ¿O tenemos que envejecer nosotros para que sea exitoso entre los mayores? Bueno, yo creo que al final ha dicho una cosa interesante dentro de la propia pregunta, ¿no? Y es, la tecnología es un medio, o sea, no sé si decirlo es un medio, pero la tecnología es un factor que deja mucha gente fuera, ¿vale? O sea, es así. O sea, hay muchísima gente fuera de los márgenes porque no tienen el acceso tecnológico, no tienen el conocimiento tecnológico necesario para esto. A mí me encantaría hacer una segunda temporada de Si Fueras Tú, porque Si Fueras Tú no es una serie, o sea, Si Fueras Tú para mí es un formato, y entonces hemos creado ese formato de Si Fueras Tú, ¿no? Es como, ¿qué elegirías? Es como si tú te pusieses en el lugar de los personajes, ¿no? A mí me encantaría hacer un Si Fueras Tú más adulto, más thriller, más de terror, más de... intentaríamos ver cómo hacer que la elección estuviese abierta a ese público más mayor, adaptándonos a sus formas de elegir, ¿no? A sus formas con las que elegir. No sabemos si a través de un WhatsApp, en la que manden un código, no sabemos si... o sea, tendrían que adaptarse. No es, para mí no es una fórmula que aparte a un público más mayor. Creo que es una fórmula que necesita de funcionar como el público más mayor funciona y el acceso tecnológico que se tiene. Yo creo que va un poco por ahí. O sea, que al final se unen tantas cosas aquí, se unen tantos conceptos de sociología, de tecnología, de relación con la tecnología, de relación con las redes, de relación con las historias, que cada proyecto es diferente, pero no creo que sea para nada en absoluto que las historias interactivas no las pueda consumir la gente mayor. No, para nada. No me lo creo. No. Eso a muchos que estamos presentes en la sesión nos consuela absolutamente y nos reconocemos. Bueno, al final tengo la sensación de que no quiero generalizar, pero no se puede excluir a la gente. Es decir, adapta tu producto al público al que vas para que la gente pueda acceder fácilmente a él. Una cosa muy, muy básica, ¿vale? Es decir, yo tengo una Smart TV y mi madre tiene una Smart TV y ella no puede ver los capítulos del Ministerio del Tiempo en la Smart TV porque no están organizados desde origen para que la gente lo vea fácil. Eso es para pegarte un tiro. Es como, vamos a ver, si quieres que la gente vea la serie, organízala de tal manera en la que tenga 3 botones, volvemos a la interfaz, 3 botones, temporada 1, temporada 2, y los capítulos ordenados y los veas. Es fácil, ¿sabes? Como para mí un espejo en el que mirarme es Apple, porque todo es pam, pam y entras, pam, pam y llegas. Y entonces creo que eso es una cosa que cuando se dice que el público más mayor está fuera de proyectos de este tipo, me choca porque es como, es que quizás el proyecto tienes que adaptarlo a esta gente para empezar a enseñar y empezar a enseñarles que hay otro tipo de historias, ¿no? Otro tipo de formas. Y el caso de la organización de los capítulos en la aplicación de Smart TV es una cosa que es un ejemplo clarísimo. Es como hay muchísima gente que no está viendo la serie porque no puede acceder a los capítulos. Como, señores, entonces, ¿cómo queréis que no lo vean en HBO? Pues porque HBO tiene una plataforma que entra, los tiene ordenados y los ve y punto. Y eso es lo que hay. Sí, yo creo que además, y ha insistido en el chat también Nieves, que la idea de la interfaz y el concepto y la realidad de las interfaces son las que ahora mismo están detrás del éxito o no
ya no solo de determinada plataforma, sino de productos determinados, ¿no? Es fácil de acceder, al final, Claro. si es una serie, por muy buena que sea, si está en el tejado de no voy a llegar, ¿sabes? Como, lo siento, no voy a llegar. O sea, antes de cambiar de bloque, solamente una postilla que me ha interesado mucho de todo el planteamiento de refrescar la serie, pensando también en un tipo de audiencia distinta, que es el carácter micro que tiene la serie. Es decir, el propio formato te obligaba a pocos minutos, pero es que esa portabilidad de pocos minutos, es decir, una serie que se solucione en 10 minutos y luego, como dices tú, ocupe otros 20 de tu tiempo si quieres tener una experiencia en tiempo real, esto para una audiencia madura, media, de profesionales muy ocupados, etcétera, etcétera, si tú les das contenidos atractivos en formato microcuento, por decirlo así, que además sean seriados, vamos, esto tiene... Bueno, está viendo la clara apuesta en América, ¿no? Por Quibi, ¿no? La plataforma esta en la que Steven Spielberg está haciendo su serie, que son capítulos de 10 minutos. No sé si la conocéis, pero Quibi es una plataforma que te descargas la app en el móvil, es una plataforma más, y los capítulos son de 15 minutos, 10 minutos como máximo, 10, 15 como máximo. Y lo que más me flipó de Quibi, o sea, aquí lleva un poco mi enfermedad del usuario, es como que si ves la serie con el móvil en vertical, está encuadrada perfectamente en el personaje principal de la secuencia, y si lo pones en horizontal, se abre el marco y ves toda la... ¿Sabes? Como usuario y usuario, ¿sabes? Como qué bonito, ¿no? Qué espejo en el que fijarte, en el que decir, voy a ponérselo fácil al espectador, porque como tenemos tantas... nos pasa, ¿no? Hoy en día no estamos acostumbrados a esperar. A mí cuando me tarda más de la cuenta en cargar el ordenador, ¿qué dices tú? Tío, te ha cargado 5 segundos en el Keynote, ya es como... Dios, qué pérdida de tiempo, ¿no? Y estamos ahí, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que, por ejemplo, la pandemia a mí, por ejemplo, me ha ayudado a ver las cosas más relajado, a pedir unos tiempos determinados de trabajo, a no ir tan a la ligera, pero como vivimos en un mundo tan rápido, es muy importante que, haciendo un equilibrio entre que no vaya en detrimento del producto y adaptarte a cómo la gente consume, al final el éxito está asegurado porque consume, tu público ve que el producto está adaptado a su forma de consumo y a su forma de día a día y a la vida, ¿sabes? Entonces, la manera, para mí, creo que es la manera de entrar, pero es una opinión personal, claro. Y además luego habrá, en la pluralidad enorme en la que se está definiendo el sistema de medios, esto no entrará en conflicto con tiempos más lentos de consumo, ni con series de 55 minutos, ni con largometrajes de 3 horas. Es decir, se trata de ir experimentando con formatos que van a convivir bien con los otros, ¿no? Oye, seguro que todos estamos esperando y deseando saber más del Ministerio del Tiempo, de la última temporada, de los últimos desarrollos transmediales que habéis, de cómo ha funcionado esa aventura de acompañar transmedialmente a la serie en los últimos, para la última temporada, ¿no? Sí. Bueno, aquí va a resultar curioso, creo, porque es verdad que el Ministerio es un producto muy potente a nivel transmedia, tiene unas posibilidades que son infinitas, pero también me obsesiona esa parte que hemos visto en Si Fueras Tú de cómo lo hacemos accesible al usuario, ¿no? O cómo jugamos, o cómo intentamos no repetirnos, o cómo intentamos no caer en fórmulas que se nos vayan pronto, ¿no? Entonces, este es el resumen, ¿vale? Para mí, este es el mapa. Aquí está todo el trabajo desde la segunda temporada hasta la temporada 4 de lo que es el mapa transmedia del Ministerio. Y si os fijáis, hay algo que es como importantísimo, que es el orden. Para mí el orden es como... vamos a ver, me explico. Tengo lo intento explicar de esta manera, y es como tú abres una habitación, ¿vale? Y abres una habitación y en la habitación hay 5 puertas. ¿Qué te va a pasar? Que no vas a saber qué puerta escoger, ¿no? Entonces el camino de usuario desde el principio hasta el final, si está totalmente desfragmentado, es muy raro que el usuario llegue hasta el final, ¿no? Pero si el usuario entra en una habitación y hay una puerta, y en esa habitación hay otra puerta, y en esa habitación hay otra puerta, es más que probable que el usuario haga el camino completo. Esto, aplicado a la narrativa transmedia, para mí, aparte de las ramificaciones, el orden en el que se presentan los productos y los objetivos de por qué los presentamos de esa manera, ¿vale?
Entonces, bueno, este es el mapa grande y voy a hablar de cómo ha evolucionado esto, ¿vale? Es la primera vez que lo voy a explicar así que no sé si funcionará, pero de la temporada 1 a la temporada 2, lo que quisimos fue conocer a la audiencia, ¿vale? Era conocer a la audiencia, saber qué audiencia nos está escuchando, ¿no? Qué audiencia nos está demandando atención. Y en este caso utilizamos las redes sociales. Volvimos al concepto, esto sí que lo explicamos en 2015 cuando estuvimos allí Agustín y yo, trabajamos sobre esto durante ese año y era como, ¿para qué vamos a hacer una app de la serie si tenemos las redes sociales? Pues vamos a llevar la serie a donde está la gente. Instagram, un grupo de WhatsApp, Twitter, Facebook, y vamos a conocer a la audiencia, vamos a ver qué nos dicen, ¿no? Y cada una de las plataformas pues aportaba una cosa diferente, ¿no? Por ejemplo, pues el Instagram era una cosa narrativa, era como secreto, tenías que pedir permiso para entrar, habían viejas misiones con nuevas misiones, las caras de los personajes estaban en algunas fotos que eran fragmentos reales de la historia. De hecho, esta justo es de una creación de los fans, ¿no? Y es como los fans los tenemos como bandera. O, por ejemplo, el grupo de WhatsApp, ¿no? El grupo de WhatsApp era como una de las espinas que tengo clavada con Si fueras tú, y se hizo por encima de mi cadáver, pero se hizo, pues ya está, fue que se hizo un chat bot con la protagonista a través de WhatsApp. ¿El problema cuál es? Que WhatsApp es una herramienta al que todos estamos acostumbrados y al que la experiencia de usuario es recibir mensajes, recibir fotos, recibir vídeos y que haya una comunicación fluida. No hay todavía una inteligencia artificial que te permita que WhatsApp haga un bot que funcione guay, que la experiencia de usuario sea guay. ¿Qué es lo que pasó con Si fueras tú? Que al principio había 400 personas queriendo hablar con Alba y yo más o menos lo gestionaba, pero es que llegamos a tener 15.000 personas hablando a la vez. El móvil se petaba, era como, es imposible. O sea, es como, ¿os habréis dado cuenta que la experiencia de usuario es una mierda? Entonces, como lo estaba avisando, un concepto tan importante de experiencia de usuario, de que la gente reciba el contenido y de que todo esté adaptado a cómo la gente funciona, si estás utilizando una herramienta más que es WhatsApp y la experiencia de usuario va a ser mala, va a ser una putada para el espectador. Entonces, en el ministerio lo hicimos de otra manera. Era un grupo de WhatsApp de 10 personas controlable, de gente que había hecho un examen en la web, y la misión de esos 10 era que nosotros le mandábamos contenido exclusivo y tenían que compartirlo con el resto de sus contactos. De los 10, los 5 que mejor lo hicieran se quedaban y otros 5 salían. Pasó lo que tenía que pasar, que acabamos con 100 en el grupo, nos daba pena echar a nadie, hubo un grupo paralelo de ex becarios del Ministerio del Tiempo que todo el que salía entraba ahí, se hicieron amigos, en fin, era como, vale, hemos utilizado WhatsApp para hacer comunidad de manera exclusiva, controlada y que la experiencia de usuario es buena, ¿no? Y a mí esto me parece bastante guay. Y, claro, acabó la primera temporada y el petardazo que pegaron las creaciones de los fans fue una cosa loquísima, ¿no? Era como podcast, cuentas de Twitter de los personajes, fanart, fanfic, juegos de rol, Wikipedia, bueno, era una cosa muy loca, ¿no? Pero el objetivo principal de la primera temporada del Ministerio del Tiempo a nivel digital y transmedia era conocer a la audiencia. ¿Por qué? Veo montones de proyectos que se anuncian a bombo y platillo como proyectos transmedia en primeras temporadas de serie que son inabarcables y la pregunta es, ¿y quién consume esto? Si no eres capaz de saber qué es lo que quiere tu audiencia, ¿cómo voy a crear un libro si no sé si tengo público para leer el libro? ¿Cómo voy a crear? ¿Sabes? Y eso era una obsesión que nos llevaba a nosotros como, joder, necesitamos conocer lo que quiere la gente para luego darle y afinar el tiro, ¿no? Parece algo muy simple o parece algo que es muy, muy lógico, ¿no? Pero sí que estoy muy, muy acostumbrado a ver proyectos que son mastodónticos en su primera temporada y luego Oye, hay una cosa que se me olvidó contarte muy importante, amor. Y luego pide resultados y no lo hay, ¿sabes? Vale, quiero los resultados de esto, quiero saber cómo ha funcionado esto y no sale, ¿no? Entonces, bueno,
de la primera temporada a la segunda temporada tenía que haber una evolución, ¿vale? Tenía que haber una evolución de las cosas que queríamos y las cosas que no queríamos. El objetivo, seguir con lo que teníamos, que eran las redes sociales de la serie como el colchón que se queda, y ampliar el universo, pero con una vertiente que era de innovación y 100% digital. Entonces, todo lo que hicimos en la segunda temporada era digital. El podcast de Tiempo de Valiente de Julián, en el que el personaje sale durante 7 capítulos, lo llevamos a la tele, lo llevamos a la radio, y ahí utilizamos esa ramificación para cubrir un hueco que se queda fuera de la narrativa. La primera experiencia de VR del Ministerio del Tiempo, que encima fue la primera experiencia de VR de una serie en el mundo, que es como, a veces me cuesta trabajo con creérmelo, pero es cierto, lo decimos nosotros, ¿no? Y eso iba justo detrás del podcast. Y luego el Tiempo de Confesiones, que era la webserie de Angustia, que era el resultado de una escena a mitad de temporada en la que ella encontraba una cámara y la utilizaba para hacer sus pequeños vídeos en internet. Vuelvo a la misma idea anterior, el orden para el espectador. Vas a tener recompensa porque la gente que escuche los podcasts va a obtener más información y va a saber más del personaje cuando llegue a la serie, aunque el que solo vea la serie lo va a entender todo, pero va a tener un orden. Te voy a ir marcando lo que puedes empezar a consumir, como esos hitos que se desbloquean, ¿no? Es muy videojuego en el sentido de que a mí, por ejemplo, lo he descubierto en el confinamiento, que me encanta Call of Duty, pero me encanta a unos niveles que, o sea, no he matado a más gente en mi vida, ¿no? Y compro el pase de temporada, que son 100 niveles que tienes que ir desbloqueando mientras vas jugando y te van dando recompensas. Pues esto es un poco como esto, es decir, la serie va continuando su camino y en un momento determinado se van desbloqueando lugares a los que puedes ir a consumir más mientras vas siguiendo el camino. Y a mí me parece algo importante, porque nuevamente el espectador que no está acostumbrado a consumir este tipo de cosas se aturulla si se lo das todo a la vez. Entonces a mí me parece interesante dosificarlo. Creo que al final en el ADN del ministerio va esa dosificación de hacer las cosas poco a poco, de que todo sea como una cebolla con distintas capas, y el espectador va entrando en sitios cuando se va interesando en momentos determinados, ¿no? Y a mí eso me mola mucho ir haciéndolo, ¿no? Entonces, si la primera temporada era conocer al espectador y la segunda temporada ampliar el universo, innovar y que fuese 100% digital, ¿qué pasaba con la tercera, no? Perdonad. En la segunda temporada también hicimos una escena creada para fans en la que bueno, pasaba un poco esto. Javier decidió que tenía que crear una secuencia exclusiva para que los fans pudieran venir, tuvieran cabida en la narrativa de la historia y encima fuera un homenaje a todo lo que los fans han hecho por la serie. Vimos desde hace tiempo que una cosa maravillosa sería que la gente, que fueran figurantes, los ministéricos y ministéricas. Todo el mundo dice, oye, quiero ir al rodaje, quiero ir al rodaje. Estaban absolutamente integrados. Era cuando vamos a proclamar la cuarentena, que vamos a cerrar el ministerio y aparecen todos en el atrio. Nos apareció la figuración y mezclado con ellos los 50 figurantes. Estamos en el bus y nos vamos a un día de rodaje con todos los fans al Ministerio del Tiempo. Estoy que no quepo en mí. Somos unos privilegiados. Baja en 5 más, por favor. Y en una barandilla tú te asomas y ves lo que es. Bueno, no ves nada. Cierras los ojos y te imaginas la escalera helicoidal. Me explico, que es ya todo por FX. Yo pensaba que iban a estar más cortados en un momento, o que se iban a casar, y estuvieron absolutamente integrados, incluso alguno con alguna frase y de todo. Les hemos reunido para comunicarles que nos devuelven la paga de Navidad. Estaban un poco como diciendo, coño, pues este es el Hugo Silva, ¿no? Y además vestido de campero, vestido de corto, ¿no? Como dicen en Andalucía. A lo mejor le llaman así porque el virus es bajito y con mala leche. No es momento para bromas. Para un fan estar al lado de sus ídolos, ¿no? De actores como Hugo Silva, como Cayetana Guillén Cuervo, como Nacho Fresneda, como Aura Garrido, podría haber sido un descontrol. Fue maravilloso. Fue precioso, fue muy especial y si no fue histórico, para nosotros desde luego lo fue. Un subidón, la verdad. Y con eso aprendíamos.
es como muy grande y muy guay. Nos han traído aquí a ser funcionarios del Ministerio del Tiempo, a ser parte de la historia. La verdad es que están muy entregados con la serie y el fenómeno fan que ha creado esta serie es muy importante. Pues eso, firmar. Para evitar spoilers. Sí, sí. A mí me encantaría viajar al siglo XVI, XVII, con esos trajes. Siglo XI, época del Cid. Época de Marie Curie. El Renacimiento español me interesaría muchísimo, el italiano por supuesto también, pero no sé si siendo miope podría permitírmelo. La idea principal nuestra es el Ministerio del Tiempo existe de verdad. Sale de la pantalla y es un ente que existe en Twitter, existe en Facebook, en las redes sociales y demás. Al final sientes que has conseguido el objetivo de llevar la serie más allá de la pantalla, ¿no? Era un poco el trabajo, ¿no? Y luego en la segunda temporada también surgieron los libros, ¿no? En este caso, Curiosidades de la Historia con el Ministerio del Tiempo. Y que es un caso muy interesante porque eran unas chicas que hacían una review histórica en la web, en su propia web, y Olivares lo vio y las propuso a Espasa para que ellas contaran las curiosidades de la propia serie o en la novela, ¿no? La novela del Ministerio del Tiempo que está ubicada al final de la temporada 2, ¿no? Y claro, luego había de la temporada 2 a la temporada 3, ¿no? Y el objetivo para mí vuelve a cambiar, ¿no? No sé si soy consciente, pero yo estoy muy obsesionado con que las cosas cambien y evolucionen para que no sean siempre lo mismo, ¿no? Porque al final se termina convirtiendo en una repetición de algo que a mí personalmente no me gusta, Eso es lo que te iba a decir, que es... Entonces, hay un objetivo que es ser más físico. A mí me gustaba mucho la idea de decir el Ministerio del Tiempo se puede tocar, ¿no? Aparte de los libros era como llevarlo al salón de casa y en este caso hicimos Tiempo al Tiempo, que es el primer cómic de la serie, que luego estaba relacionado con el malo del final de la tercera temporada, y era como, estuvimos un año entero preparando este cómic, porque una idea era muy clara y era, si el Ministerio del Tiempo salta a una plataforma distinta, que no es la nuestra, que la nuestra es la serie, tenemos que hacerlo usando los códigos para que en esa plataforma sea un éxito, o por lo menos no desentone. Es decir, eso que se dice, ¿no? De nivel teórico de la narrativa transmedia es contar la historia en distintas plataformas, donde cada una de las plataformas aporta lo bueno que tiene esa plataforma a la historia principal. Para nosotros eso tiene como un metasignificado de decir, si vamos a esta plataforma, en concreto el caso del cómic, tenemos que hablar el lenguaje y tenemos que hacerlo con un equipo de gente que sea reconocida en el mundo del cómic para que el espectador de cómics, el lector de cómics, antes que el espectador del Ministerio del Tiempo, lea el cómic y sepa que es un producto de calidad. Es decir, han entrado en mi plataforma, han entrado en mi narrativa, han entrado en mi medio, respetando el propio medio. Y eso es tan importante eso para mí, que estuvimos un año entero haciendo el cómic. Un año entero. El primer cómic estuvimos un año entero. El segundo cómic ya tardamos 4 meses, ya estábamos más rodados, ya sabíamos cómo iba. Pero estuvimos un año entero haciendo retoques, cambiando cosas del cómic, en fin. Una historia, pero sobre todo para hacer uso de ese método que es, si entras en un medio nuevo, tienes que hablar el lenguaje de ese medio y tienes que hablar el lenguaje de los mejores de ese medio, para que no te tomen como alguien extraño o alguien que está haciendo un cómic para sacar dinero, ¿no? Eso era como otra de mis obsesiones, ¿no? Yo sé que hubo muchísimas quejas cuando salió el cómic de Águila Roja y yo a toda costa quería evitar eso, ¿no? Era como, no puedo evitar, no quiero que pase como Águila Roja. Nuestro cómic tiene que ser la hostia. Y luego hicimos el podcast de Una llamada a tiempo antes de la tercera temporada, que simplemente te ponían antecedente de qué había pasado, con Pacino. Era simplemente, sabíamos que Julián no volvía, que Pacino estaba también de misión y empezamos como a hacer cositas, ¿no? Era como una decisión a tiempo de ayuda, era como salva a John Lennon, a McCartney de morirse, es como que juegan un poco con todo eso y lo llevamos al formato de audio para, claro, habíamos estado varios meses sin serie para volver a levantar toda esa atención a la serie, ¿no? Y la tercera temporada, perdonad, volvíamos un poco con lo físico, pero era como el MDT queremos que vuelva al salón de casa, ¿no? Entonces hicimos el traspaso al juego de mesa, un juego de mesa
complicado porque no podíamos tener a Rodolfo pues, por ciertos acuerdos que no se podían tener, y era como llevamos al ministerio algo físico, lo creamos y lo hicimos con una marca que hace juegos de mesa, y ahí estuve yo en todo el proceso de las imágenes que se escogían, los fondos, o sea, era como toda la gente de la propia serie controla bien cuáles son los procesos de ampliación de la narrativa de la serie, ¿no? En la tercera temporada también hicimos la nueva experiencia de VR, una experiencia muy distinta a la primera, porque en la primera la tecnología era la que era, como el tiempo, y en la segunda la tecnología había evolucionado, ahora podemos irnos a PlayStation, y para que os hagáis una idea, en la primera temporada, la primera experiencia de VR del Ministerio tuvo 20.000 descargas y la segunda tuvo más de 800.000 descargas, o sea, de repente la tecnología había evolucionado y conseguimos meter el producto, también estaba subtitulado en inglés, en fin, que de repente abrazamos la tecnología y la evolución de la tecnología de la realidad virtual para expandir más allá del Ministerio del Tiempo, y también la webserie de Angustia, ¿no? También en mitad de temporada. Y el objetivo, si en el objetivo de la primera temporada era conocer al espectador, el objetivo de la segunda temporada era 100% digital e innovar, el objetivo de la tercera temporada era el ministerio en el salón de casa, ¿no? Por así decirlo, era como hacerlo más físico, más palpable, que la gente pudiese llevarse a su casa un trozo del ministerio con el juego de mesa, los cómics y tal. Luego pasó esto, ¿no? Luego hubo un gran gap de 2 años y medio casi entre la tercera temporada y la cuarta temporada, ¿no? El cómic que salió, por así decirlo, si partimos esos 2 años y medio por la mitad, en la primera mitad seguimos con el cómic, que en este caso es Mi tiempo se agota. El objetivo es asentar la ramificación en cómic, que con este cómic tardamos un poco menos ya en hacerlo, que ya los procesos los conocíamos. Y luego tendrá que ver con el capítulo que escribo yo esta temporada, tiene que ver con Emilio Herrera, que también se toca aquí, tiene que ver con este cómic. Y en la segunda mitad de ese tiempo está la precuela, ¿no? Que yo creo que la segunda mitad, o sea, hay como 2 objetivos muy claros. En la primera mitad, asentar la ramificación del mundo del cómic y seguir contando historias porque creíamos que teníamos que seguir contando historias. Y en la segunda mitad es volver al origen, ¿vale? Esto es muy importante para mí decirlo ahora, en la cuarta temporada, en la que no sabemos si hay quinta, que es volver a la sensación de que la gente tiene ganas de la serie, de que la gente tiene ganas de participar en la serie, y es dejar de lado toda la gran campaña transmedia que hemos hecho durante todos estos años para volver al primer año. Era como mi obsesión es, quiero volver al primer año, quiero volver a que la gente vuelva a tener ganas de la serie, hable de la serie y en redes se comente y haya esas ganas de ver el capítulo y de participar en directo, pero nada más, aparte de la precuela, que es la que hemos hecho, nada más a nivel transmedia, simplemente estar con la gente otra vez, nada más y nada menos, ¿no? Que es lo que yo le digo a Javier, que es como hemos vuelto hacia atrás porque hay que volver a montar, porque si hay una quinta temporada, con una quinta temporada volveremos por todo lo alto, ¿no? Pero esta cuarta me parecía muy arriesgado meternos a hacer cosas, gastarnos un pastizal para que a lo mejor no tuviese el abrazo de la gente que necesitábamos, ¿no? Entonces era como volver hacia atrás un poquito. La precuela ya lo reventó absolutamente, o sea, la precuela funcionó súper bien y estoy muy contento de ella. Y en la precuela hay muchos guiños a todo lo que se ha hecho transmedia. Si os fijáis en el primer plano secuencia, es un guiño a los planos de VR, de realidad virtual, es un plano subjetivo y es un plano que yo quería hacer como guiño a la VR que habíamos hecho. La misión en la que están Pacino e Irene, que vuelven de salvar a los Beatles de morir en un atentado, es un cómic que yo no pude hacer, que era el tercer cómic de la serie que no se pudo hacer por tiempo, y decidí meter, es como que de repente la precuela, aunque haya sido lo único gordo de transmedia, por así decirlo, porque a mí me parece que volver hacia atrás es un trabajo muy titánico, y yo soy igual a Javier, es un trabajo titánico el que estamos haciendo ahora de que la gente vuelva a tener ese regusto de la serie sin perder un ápice después de tanto tiempo, de hace ya 5 años. La precuela tiene todos los ingredientes de esas cosas hechas con cariño del ministerio a nivel de transmedia, ¿no? Entonces, claro, lo hemos conseguido. Joder, o sea, estamos viendo los resultados y son brutales. Es como, hemos conseguido volver al origen, hemos conseguido a que la gente siga haciendo fan art, hemos conseguido a que la gente hable de la serie, a que se unan a comentar con nosotros Biblioteca Nacional, archivos estatales, museos del traje. Era como volver al origen ministérico, que es lo que más queríamos, ¿no? Era como, es lo que nos gusta, ¿no? Es como la fiebre ministérica, ¿no? A mí me gusta eso que dice, el subtítulo que dice, la fiebre ministérica ha vuelto con más fuerza que nunca, ¿no? Era como no estamos equivocados en querer volver hacia atrás, ¿no?
Y hacemos cosas como, pues eso, la escena de Lorca Tambiral, la de Velázquez. Tenemos material de Atrezo de la 4ª temporada, lo tengo guardado aquí en el armario a la espera de que pase todo esto para repartir entre los fans. La gente nos hace sinfonías escritas interpretadas con violonchelo, los actores están súper volcados con las cosas. Y yo creo que algo muy interesante, y para mí define un poco todo esto, es el valor de que todos los actores entraran el día del estreno del Ministerio del Tiempo a la cuenta de Instagram a hablar con los fans a pecho descubierto. A mí eso me parecía como volver a ese cariño, ¿no? Volver a esa esencia que tenía el Ministerio de cercanía en su primera temporada, que no digo que lo perdiésemos en la segunda y en la tercera, pero al final la bola se convirtió un poco incontrolable y era como volvamos a controlar la situación, volvamos a controlar la bola y volvamos a que la gente tenga ese cariño por la serie, y si hay una quinta, sin ningún tipo de duda haremos locuras como se han quedado en un dossier apuntadas de cosas transmedia, pero volvamos a sentir de nuevo a la gente cerca, ¿no? Porque volver 2 años y medio después de que una tercera temporada con unos resultados de audiencia, que no voy a entrar a hablar de eso porque me puedo pegar 8 horas aquí hablando sobre audiencias nuevas, no nos acompañaban, la gente se pensaba que nos íbamos a estrellar. Bueno, creo que hemos hecho bien en dar un paso hacia atrás, que no es un paso hacia atrás, sino coger perspectiva otra vez, preparando de cara a lo que pasaría si hubiese una quinta, con todo el campo ya otra vez puesta a punto, ¿no? Y esto es lo del Ministerio. Sí, Pablo, hay varias preguntas, todo lo que has contado es muy interesante, había varios ruegos de que no cayeras en spoiler, pero obviamente no lo ibas a hacer. Y voy por orden de las 3 preguntas. Pablo pregunta que si crees que en las narrativas transmedia se puede entorpecer la presencia si los usuarios tienen más difícil acceder al resto de contenidos, ¿no? Da la impresión de que si no llegas a todos, creo que Pablo, ¿es eso lo que quieres decir? Si quieres entra con el micro, Pablo, y lo aclaras. Entiendo muy bien la pregunta, ¿no? Sí, está... Luego tiene una segunda pregunta que está bien. ¿Entras, Pablo? ¿Puedes o...? Yo entiendo que lo que quiere decir es que si no llegas a todos los contenidos diseñados, tu experiencia se puede empobrecer, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Bueno, al final, ahí es un poco a lo que me refiero de trabajar con la mente en el espectador, no tanto como el creador, ¿vale? Hay ejemplos de proyectos que se han hecho nacionales, de transmedia, que a mí me han parecido muy liosos. Era como, me pierdo ya solo en el contenido adicional, me pierdo, entonces lo abandono. Lo que hacemos con el Ministerio es, tú puedes ver la serie y tener una experiencia de puta madre, puedes consumir los contenidos transmedia, porque son ordenados, no son tantos, no pasa nada, ¿sabes? Como es por capa, yo no te exijo, nosotros no vamos a exigirte que lo veas todo, ni lo consumas todo para entender la serie, es solo tu curiosidad la que te va a llevar. Pero precisamente por eso está este mapa tan hecho y tan estructurado, porque puedes llegar los pasos y tú decidir si quieres ir haciéndolo o no. Pero en ese sentido intentamos que la experiencia transmedia alrededor de la serie no entorpezca, sino que aporte al que tenga curiosidad, nada más. Si no la quieres consumir, no pasa absolutamente nada. Y luego Alba pregunta, que está muy bien, dice... dentro del ocio alternativo, tras el lanzamiento del juego de mesa oficial y el surgimiento de partidas de rol fan-made, muchas de carácter educativo, debido a la riqueza de la serie en ese sentido, ¿os planteáis la creación de un manual de rol oficial como forma de unificar y fomentar? Pues mira, la verdad es que nos lo han ofrecido varias editoriales de rol. A nosotros nos encanta que la gente coja su propio rol y coja el Ministerio y lo adapte a su manera. Pues la verdad es que nos encanta. No descartaría que de cara a una quinta temporada sacáramos un manual de rol del Ministerio. No lo descartaría, pero hasta ahora ni hemos tenido tiempo de hacerlo todo lo bien que nos gustaría, y segundo, somos felices viendo que la gente se apoya en la serie para hacer su propio rol. Entonces, como te digo, se verá. Me parece una buena opción, me parece una buena idea. También nos gusta que la gente dé su propia versión de la historia, de la serie. Entonces, siempre intentamos compartir lo que la gente hace de su rol, de los colegios, siempre nos escriben y le damos cualquier material que necesiten, o sea que por eso no hay problema. Pero es verdad que el tema del rol es una cosa interesante para hacer del Ministerio, sacar un propio libro de rol sería fantástico.
En ese sentido, y me adelanto a otra, conecto con un post siguiente de la misma Alba, que es miembro del equipo, dice que, no sé si lo has visto, durante la pandemia se ha puesto en marcha un juego de rol en vivo sobre el Ministerio del Tiempo que está activo en Facebook, de cuarentena en el tiempo. Sí, de hecho nos escribieron y demás. O sea que tengo todo eso conectado. O sea, no he querido meter todo lo que se hace en los fans porque si no, no acabo, pero para nosotros siempre estamos pendientes de todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Como no pasa nada en internet que no sepamos que el ministerio está, pero nos gusta muchísimo darle libertad a la gente, ¿sabes? O sea, como no metemos ahí. Luego Pablo García dice si habéis pensado en aplicar la práctica de los Easter eggs en la serie, es decir, hacer una especie de gincana transmedia para que los fans averigüen que en qué parte de la historia va a suceder, por ejemplo, la próxima temporada. Bueno, la verdad es que ideas hay millones, ¿no? A veces el concepto de Easter egg sí lo hemos aplicado en los videojuegos de realidad virtual. Hay varios huevos de Pascua escondidos en sitios de la realidad virtual que si miras solo se te abre ese contenido ahí. A veces hay que hacer un equilibrio entre y para mí esto es importantísimo, entre el trabajo que haces y el resultado que obtienes. A veces te enfangas en hacer cosas muy rebuscadas a nivel transmedia y el resultado es muy pobre. No es que sea pobre, sino que tienes que saber dónde poner tus balas, ¿sabes? Entonces, cosas así, a ver, nuestra máxima referente es Perdidos, ¿no? En cómo hicieron las cosas, y Perdidos juega con eso constantemente. La cuestión nuestra es, con el poco, y seamos sinceros, con el poco presupuesto que tenemos y los pocos medios que tenemos para hacer todo esto, ¿dónde podemos poner las balas para que tenga el mayor impacto posible? Es decir, el adelanto de la serie, el adelanto de la escena de Velázquez bailando Velázquez yo soy guapa, eso no iba a salir en ningún sitio. O sea, eso era nuestro secreto más guardado de la temporada. Hubo una promo que hizo Televisión Española y se cargó la sorpresa. Entonces dijimos, para adelante, la soltamos antes de que se estrene el capítulo. Para adelante, ya está. Fue beneficioso, ¿por qué? Porque la serie había cambiado de horario y la viralidad de ese clip con el horario nuevo trajo a la gente para que no se despistase. Es jugar un poco con todos esos conceptos, ¿no? De dónde pongo las balas para que el trabajo y el resultado sea positivo y no te sea negativo. Te lo dice alguien súper fan de ese tipo de movidas, pero entiendo lo de nicho que es muy de nicho ese tipo de cosas, y al final tenemos simplemente que ver dónde ponemos el foco. Te digo, se han quedado muchos proyectos transmedia en un dossier guardado de esta temporada. No voy a contarlo porque no lo voy a contar, pero si hay una quinta temporada probablemente hagamos una de esas locuras que se han quedado en un dossier que tenemos muchísimas ganas de hacer y que no se han hecho en España todavía, pero es ver dónde pones el foco para que tenga resultados. Y luego ha habido otra pregunta que habréis recibido muchas veces que tiene que ver ya con curiosidad de seguidores y de fans, que ha sido autocontestada en el chat. Preguntaba Laura que por qué ese gap, ¿no?, de 2 años, ¿por qué no rodasteis, ¿no? Y Javi decía que había sido por problemas contractuales, ¿no? Y problemas con RTV. Al final TV es la que decide si se rueda o no se rueda. Entonces esos gaps son gaps naturales que Televisión responde y ya está. Pero sí que, por ejemplo, si hablamos de la audiencia, y solo un breve apunte, el Ministerio no tiene una audiencia lineal que te mueres, pero para que os hagáis una idea, a ese 1.300.000 espectadores que lo suelen ver lineal los lunes, hay que añadirles 280.000 de media que lo ven lineal en otro sitio. Es decir, es que el share lineal no te está diciendo la gente que lo está viendo desde Movistar o la gente que lo está viendo desde Vodafone, que es absurdo. Entonces, a ese 1.300.000 o 1.400.000 le tienes que sumar 280.000 de media que lo ven en Movistar y en Vodafone. Le tienes que sumar 500.000 que lo ven en una semana en la web de RTV y no tenemos los datos de HBO. Es decir, en audiencia, cada capítulo del Ministerio tiene 3 millones de sobra, pero no tenemos la forma de poder contarlo. Entonces, claro, es un éxito, pero es un éxito que es como queremos que alguien ponga el foco en decir, estos son los datos del Ministerio durante este año. O sea, el Ministerio del Tiempo, desde que se anunció la 4ª temporada, o sea, hasta que se estrenó en su web, hubo 11 millones de reproducciones de contenido del Ministerio. 11 millones es una barbaridad.
Es como es una cosa muy loca. Entonces, las decisiones de si se renueva o no se renueva es la cadena, pero yo creo que hay elementos suficientes para sacar una conclusión de lo que es la serie, ¿no? Y quién sabe si estaréis destinados a una migración. Pero bueno, yo tengo una pregunta. Pero también creo que está donde debe estar, ¿eh? Esta serie es servicio público y así debe ser. Ya, es así. Tú tienes una posición, esta es una pregunta comprometida, ¿tienes una posición clara respecto a cierto tipo de críticas que recibe la serie en el nivel del guión, en su propio concepto central, respecto a que la historia no cambia, la historia no puede cambiar? Bueno, es una pregunta que en sí misma sí, tiene... tengo una posición clarísima, ¿no? El pasado es lo que nos hace en la actualidad, ¿no? El pasado es lo que nos da el resultado de lo que somos actualmente. Sin ese pasado imperfecto no seríamos lo que somos. Por tanto, el Ministerio del Tiempo sigue siendo una metáfora de miremos al futuro teniendo en cuenta el pasado. Es decir, la escena final de Lorca, que yo cuando la leí, llamé a Javier y le dije, me cago en tu madre, esto es buenísimo, mamón. La escena de Lorca, y yo tengo muy clara mi ideología política, la tengo clarísima, pero detesté cuando alguien no me acuerdo quién fue de Podemos, que no me acuerdo quién fue, no lo sé, usó esa escena para decir que Lorca sí que se hubiese gustado si no lo hubiesen matado y no lo hubiesen... Podemos estar de acuerdo o no, pero esa escena en concreto está escrita con un Lorca ya muerto, con una serie y con unos conflictos de unos personajes determinados, y que al final el Ministerio lo único que te está diciendo es aprende de los errores del pasado. Es que se puede resumir en eso para el futuro. Por tanto, que no se cambie la historia, por supuesto que si cambiásemos la historia seríamos Regreso al Futuro. O sea, como no sería el Ministerio del Tiempo. La cuestión aquí es mucho más profunda. Es lo que has hecho, hecho está, y hay que conservar eso porque es lo que son el resumen de lo que eres actualmente. Pero aprende del pasado para mirar al futuro, ¿no? Yo creo que eso es en lo que se resume el Ministerio, y el que no lo vea, el que solo quiera viajar al pasado, es doloroso viajar al pasado. O sea, me encantaría viajar al pasado y salvar a mi padre, me encantaría que amigos míos viajaran al pasado y no muriesen, pero la vida es la que es, ¿sabes? Entonces, creo que es una metáfora bonita de aprender del futuro mirando el pasado, ¿no? Desde luego. ¿Ha habido en el chat alguna felicitación explícita de la secuencia de Lorca, como granadinos que somos la mayoría que estamos en esta sesión contigo, y que particularmente entre nosotros pues ha sido muy emocionante, ¿no? Esa Magda Trillo os felicitaba por ello. Yo estoy muy contento, por ejemplo, que hayamos rescatado a Emilio Herrera, ¿no? El granadino ilustre que casi nadie conoce. La semana que viene es el capítulo sobre él, y yo estoy súper contento de haber rescatado a esa persona que estaba olvidada y tal. Entonces, la cuestión, una vez que veáis ese capítulo, la cuestión es, ¿ha merecido la pena la vida? Claro que ha merecido la pena la vida. Ya está, ¿sabes? No sé. ¿Ese es el que has escrito tú? Sí. No, estaremos muy atentos. Quedan, unos pocos minutos para alguna última pregunta. Una cosa, el último bloque que tenía, que es una cosa de transmedia en el confinamiento que me está gustando mucho. Tira, es verdad, es que nos hemos quedado cortos. Nada, rápido. Es un thriller que ha creado Julio Muñoz, que es un rancio sevillano, que ha hecho un montón de libros y tal, y es un thriller a través de newsletter. Es como utiliza el correo electrónico para mandarte correos de la policía y del asesino en unos casos. Y me parece muy interesante. La verdad, me ha gustado mucho y lo estoy siguiendo con mucho hincapié, porque al final usa esos elementos que te digo de que no es nada invasivo en tu vida, sino que te van llegando correos poco a poco, un día 1, otro día 3, luego se pega 5 días sin mandarte nada, y es interesante el seguir ese tipo de novela, ¿no? Y ya está. Esto es lo que tenía yo de contar hoy. Genial. Creo que hay una última pregunta de Andrea Morales que dice, leo literalmente, en el proceso de escritura es una decisión consciente la postura política, y a mí me gusta, que manifiesten con relación a la historia, o es muy cansado tener que lidiar que a nivel externo se politice todo y no siempre de buena manera la historia.
Bueno, al final la serie tiene un pensamiento. Es lo que te digo, nosotros hablamos de Emilio Herrera en el capítulo siguiente, que era gentilhombre del rey Alfonso XIII, monárquico, científico, religioso a más no poder, fue soldado, pero estuvo del lado del bando republicano, su hijo murió en combate, es decir, es como el todo, ¿no? El todo cabe en un hombre, ¿no? Y es como, al final, la idea política no tiene que ser una idea para confrontar a la gente. Es decir, yo puedo pensar A, tú puedes pensar B y ser de puta madre. Es decir, la ideología política a mí me enorgullece que bañe todo lo que tenemos. Lo que no me enorgullece es que bañe el hooliganismo político, ¿no? Es como yo le llamo. Es como, al final, el hooliganismo político, igual que el hooliganismo futbolístico, acaba con cristales rotos y cabezas sangrantes, ¿no? Es como yo siempre digo eso. Entonces, es que de política hay que hablar porque la política es lo que rige nuestro comportamiento como sociedad. Es así. Yo no estoy de acuerdo cuando la gente dice, no, a mí no me importa la política. A mí probablemente no me importen los políticos. Y es lo que yo digo. A mí hay veces que los políticos no me terminan de convencer, ¿no? Es como... Pero la política en sí, el cómo se hace política, las relaciones, ¿no? de los ciudadanos, el cómo se hacen las leyes, creo que es importante. Y creo que un guión tiene que hablar sobre eso también. Lo que no puede ser un guión es excluyente, es decir, ni se puede ser equidistante tampoco, pero puedes hablar en un momento determinado de unos, puedes hablar en un momento determinado de otros, y que eso no sea un conflicto. Yo estoy muy, muy en contra de que yo piense A y tú pienses B sea motivo de pelea. Eso me parece absurdo, ¿no? Es como, creo que al final lo plural de un país es que podamos pensar de manera diferente, pero al final con esa idea de mi libertad acaba donde empieza la tuya, ¿no? Yo creo que eso es como bonito, pero bueno, es un pensamiento personal. La verdad es que tiene todo el sentido estar acabando con unas reflexiones de estas características y yo lo celebro personalmente, ¿no? Para dejar claro que no es lo único, pero que la vinculación, ¿no?, entre el arte y la producción, claro, en cultura de masas, pues no puede dejar de estar relacionado con lo social y con lo político. Y vamos a terminar ya con una sola pregunta. Alguien como tú, que ha atravesado este territorio que hemos visto hoy con dos de tus grandes proyectos, muy rápidamente, ¿hacia dónde va? ¿Cuáles son tus próximos, hasta donde puedas contar, dónde vas a estar ahora? Ahora estoy escribiendo una campaña de Cruz Roja, de una serie para Cruz Roja, y la verdad es que me está gustando muchísimo escribirla. Hay un proyecto de serie también presentado. Al final no sé a dónde me llevará todo esto. Estoy haciendo otro proyecto en fase de documentación sobre el fútbol y guerra civil. Tengo muchas ganas de conocerlo. Y la verdad es que iré donde pueda aportar, ¿sabes? No lo sé. No lo sé si habrá una quinta temporada, pues a lo mejor escribiré la temporada con Javier y con el equipo. No lo sé, no lo sé. Sí que no dejo de aprender, de jugar a videojuegos, de ver teatro, de leer teatro, de leer novelas, ¿sabes? Como iré a donde pueda aportar algo y donde pueda hacer algo así, pero no... Bueno, al final proyectos van, vienen, se caen, aparecen. Bueno, en eso es lo que creo que estaré, la verdad. Pues Pablo Lara, con esta última intervención tuya, que casi te define como un hombre todoterreno, que es lo propio de tu generación y lo propio de la cultura en la que vivimos, la curiosidad, y esto creo que es un ejemplo muy importante, siendo alguien más joven que los que solemos estar en las tribunas de la universidad, la curiosidad por todos esos campos culturales de creación para luego verterlos, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante que los creadores de contenido actualmente, ¿no? Y a mí me gusta pensar en los guionistas en particular, sean curiosos, ¿no? Yo siempre le digo, cuando digo en una clase de guión, es como ser curioso, porque fijaos, o sea, estaba escribiendo una sinopsis de uno de los capítulos del proyecto de Cruz Roja y no era capaz de llegar era como, no soy capaz de llegar a la cuestión que necesito para esto, ¿no? Y estaba leyendo el último libro de Javier Pérez Campos sobre fantasmas y apariciones que te salvan la vida, y ahí encontré, en la última página de ese libro, encontré el párrafo que dije, esto es, tío. Y sin esa curiosidad no terminas llegando a ese tipo de
de cosas, ¿no? Ese tipo de resultados, ¿no? Yo creo que es un poco eso. Curiosidad por conocer, ¿no? Es muy bonito eso. Y también curiosidad por dejarte enseñar, ¿no? Porque cuando caes con alguien que sabe más que tú, a mí me encanta que me expliques, ¿sabes? Como, cuéntame por qué haces esto así, ¿no? O por qué funciona de esta manera, ¿no? Pues eso es un poco, al final, lo que yo creo que, como bien comentas, la curiosidad es lo que nos da unas herramientas muy competitivas, ¿no? Pues lo vamos a dejar aquí, si te parece bien, y agradeciéndote muchísimo tu presencia entre nosotros a través de, en este caso, el streaming de Zoom, a todos los miembros y compañeros del proyecto de narrativas transmediales y a los alumnos del máster y del grado en comunicación y de la Facultad de Comunicación. Hemos sido más de 60 personas durante la sesión, que están muy bien, y creo que hemos disfrutado muchísimo. Pablo, muchísimas gracias. Ya sabes que en Granada tienes una de tus casas y estaremos muy atentos al capítulo de la semana que viene. Llamo la atención a todo el mundo porque vamos a aprender mucho sobre un personaje emblemático para esta temporada y en el que ha trabajado Pablo. Es muy curioso porque es un capítulo muy diferente a toda la temporada y muy estanco. Es decir, puedes ver el capítulo sin haber visto la temporada. Es muy curioso. Es como de estas cosas que hemos hecho en la temporada de que del 1 al 5 de una manera y los 3 últimos son cada uno de su madre y de su padre, pero se enlazan. O sea, que, bueno, está muy bien. Genial. Pues nada, hora de comer. Gracias a todos por vuestra presencia y enhorabuena. Y un abrazo a todos los compañeros y a los estudiantes. Gracias por vuestra participación, por las preguntas. Y esperamos tener colgada este diálogo con Pablo pronto en nuestro canal de YouTube también, para que lo puedan disfrutar las personas que nos han estado y que podemos utilizarlo como herramienta también en nuestro trabajo. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Un beso. Chao. A vosotros. Un abrazo y aplausos, efectivamente. Gracias, Pablo. Gracias.